Hemos cubierto una variedad de casos aquí en Historias de Crimen Real, pero algunos son mucho más aterradores que otros. Los casos de hoy son algunos de los más oscuros y perturbadores de crímenes reales que hemos escuchado. Bienvenidos a Historias de Crimen Real. Soy Ty Knotts y publico documentales de crímenes reales cada semana. Así que, si te gusta lo que ves, asegúrate de suscribirte. Es totalmente gratis y solo te avisa cuando subo nuevos videos. Carlin Ramírez nació el 10 de abril de 1991, hijo de Jesús y Susana Ramírez en Beeville, Texas. Pasó su infancia en Del Río, Texas, con 4 hermanos: Laura, Roxana, Jesús Jr. y Jesús David. Carlin estudió en la preparatoria Comstock y se graduó en 2009. Carlin, en Del Río, disfrutaba del aire libre y sobrevivía gracias a la aventura. Su padre era un gran fanático del rodeo, así que no pasó mucho tiempo para que eso influyera en Carlin. Carlin pasaba su tiempo montando toros, cazando venados y criando gallos de pelea. Para Carlin, esta era su forma perfecta de vivir la vida. La familia Ramírez era muy religiosa y Carlin era feligrés activo en la Iglesia del Sagrado Corazón. Carlin asistió a la universidad y obtuvo un título de asociado, pero al provenir de una familia de veteranos, incluida su mamá y su tía, pronto decidió seguir ese camino. A los 21 años, Carlin se enlistó en el ejército y fue enviada a Corea del Sur. Siempre fue una luchadora nata y ganó varios torneos de artes marciales mixtas. En 2014, Carlin fue asignada a la 70ª Brigada de Inteligencia Militar y al 742 Batallón Militar HOC en Fort Meade. Viajó por el mundo mientras estaba destacada y tenía mucha experiencia. Pero aún así, era una chica muy agradable y de espíritu libre. Carlin solo quería ser mejor hija, hermana, soldado y persona en general. Carlin parecía tenerlo todo: un gran trabajo y una familia solidaria, pero también deseaba formar la suya propia. Ella fue enviada a Corea del Sur en 2013, donde conoció al sargento Malik Kearney, especialista en armas químicas de 35 años, padre de 5 y originario de San Antonio, Texas. Según la hermana de Carlin, Roxana, la pareja se enamoró perdidamente el uno del otro. Pero la mamá de Carlin, Susan, sentía que Malik no era lo suficientemente bueno para su hija, y el hecho de que él ya tuviera hijos le molestaba un poco. Carlin era feliz con Malik, así que Susan dejó sus aprensiones. Ambos comenzaron a salir y su relación avanzó rápido. En menos de 6 meses, Carlin anunció a su familia que estaba embarazada. Ahora, para Carlin, esto fue nada menos que un milagro. A Carlin le habían diagnosticado cáncer cervical, lo que amenazaba sus posibilidades de ser madre. Pero Carlin, siendo Carlin, su voluntad de vivir y luchar era más fuerte que la enfermedad, y no mucho después, estaba en remisión. Cuando Carlin se enteró de que estaba embarazada, estaba en las nubes, y sabía que este bebé era un regalo del cielo, y haría todo lo que estuviera en su poder para apreciarlo mientras viviera. En el embarazo temprano de Carlin, ella y Malik se comprometieron y planeaban su boda. En ese momento, Carlin estaba en Fort Meade, Maryland, y Malik en Fort Jackson, Carolina del Sur. Malik había solicitado ser destinado más cerca de donde estaba Carlin, pero esto fue negado, y eso fue realmente difícil de aceptar para la pareja al principio. Equilibrar el embarazo, el trabajo, la boda y apoyarse iba a ser difícil, pero lo lograron. Avanzando rápido hasta abril de 2015, Carlin y Malik dieron la bienvenida a una niña sana al mundo y la llamaron Catalea Vale Kearney, o simplemente Vale. Carlin supo en ese momento que había nacido para ser madre. Carlin amaba a Vale con todo su corazón. Malik amaba a su familia y quería formalizar todo pronto. La pareja se casó en julio de 2015, 3 meses después de que nació su hija. La razón principal por la que se casaron rápidamente fue debido a la implementación de una nueva ley del ejército que involucraba el matrimonio entre oficiales de bajo rango y oficiales de alto rango. Verás, Carlin era un oficial de bajo rango, mientras que Malik era sargento, así que necesitaban formalizar las cosas para evitar cualquier obstáculo más adelante. Después de casarse, la pareja fue enviada a lugares distantes. Carlin vivía con Bailey en los departamentos Lake Village, en Severn, y Malik, en Carolina del Sur. Aunque no era ideal, la pareja lograba que funcionara.
Pero solo 5 semanas después de la boda de Carlin y Malik, todo se detuvo de repente cuando Carlin fue encontrada sin vida en su propia casa. Era una revisión de mantenimiento rutinaria el 25 de agosto de 2015 y un trabajador de mantenimiento iba de casa en casa realizando sus tareas habituales. Al llegar a la casa de Carlin, notó la puerta trasera abierta y llamó de inmediato a los investigadores. La policía llegó minutos después, pero al no recibir respuesta y notar la casa silenciosa, decidió entrar y revisarla. El primer piso fue revisado y no había nada fuera de lo común, si no cuentas el anticonceptivo en el bote de basura de la cocina y su envoltura tirada en el piso de la sala. Al subir las escaleras a la recámara principal, los investigadores no escucharon ningún sonido en ningún lugar. Al abrir la puerta de la recámara, encontraron una escena horrible. En el suelo, junto a la cama desordenada, estaba el cuerpo de una mujer que sostenía a un recién nacido. Esa mujer era trágicamente Carlin Ramírez, de 24 años, quien había fallecido sosteniendo a su hija Vale, quien afortunadamente no sufrió ningún daño. Carlin presentaba varias heridas en el pecho y su ropa inferior estaba completamente bajada hasta los tobillos. Además, presentaba heridas defensivas como rasguños y moretones en brazos, cuello y cara, lo que indica que hubo una lucha durante el ataque. La policía liberó de inmediato al bebé de 5 meses de los brazos de Carlin y se sintieron aliviados al descubrir que Vale estaba en perfecto estado de salud. Pero estaba claro que algo terrible le había pasado a Carlin y puede que incluso el agresor la haya forzado antes de su fallecimiento, lo cual es realmente horrible. Lo inesperado de esto es el hecho de que Carlin, como ya mencionamos, era una mujer muy bien entrenada en defensa personal y artes marciales. El hecho de que alguien no solo estuviera dispuesto a hacer esto, sino que además fuera físicamente capaz de hacerlo, es casi increíble. El cuerpo de Carlin fue llevado a autopsia y los investigadores revisaron la escena del crimen en busca de más evidencia. Bueno, sí encontraron otra pista, una parte del arma homicida. Se encontró una sola cápsula en el suelo cerca del cuerpo de Carlin, y después de analizarla, la policía pudo determinar el tipo de arma de fuego que se usó contra Carlin, y era un revólver calibre .357. Salieron los resultados de la autopsia de Carlin y fueron aterradores e impactantes. Los resultados muestran que Carlin recibió 3 disparos a corta distancia, de frente, lo que indica que enfrentó a su asesino. Sorprendentemente, se hizo un examen exhaustivo de agresión a Carlin, cuyos resultados mostraron que no había sido abusada. Así que los detectives estaban aún más sospechosos, porque el perpetrador había preparado deliberadamente la escena del crimen y el cuerpo de Carlin para que pareciera un delito de índole sexual. Ese no fue el caso. La familia de Carlin quedó desconsolada al enterarse de su repentino fallecimiento. Pero una pregunta rondaba en la mente de todos. ¿Por qué Carlin, oficial del ejército, fue atacada tan brutalmente? Ella pudo desarmar al agresor por su experiencia en combate, pero su mamá, Susana, sospechaba que incluso Carlin, siendo soldado entrenada, obedecería y se rendiría si eso aseguraba que su hija Vale saliera ilesa. La hermana de Carlin, Roxana, también recordó un incidente extraño la noche antes del ataque. Recibió una llamada de Carlin, que estaba muy alterada. Estaba preocupada porque sentía peligro y solo quería que su hija supiera que la amaba. Roxana y Susan, inquietas por el pánico de Carlin, le aseguraron que todo probablemente estaba bien antes de colgar. Lamentablemente, esa fue la última vez que Carlin llamó a su familia, y ahora ya no estaba. ¿Así que el crimen realmente era lo que parecía? ¿Alguien estaba usando a Vale como una forma de controlar a Carlin y al final acabar con su vida? ¿Y había alguien a quien Carlin le tenía miedo? ¿Y por qué Carlin se sentiría insegura en su propia casa? Pero también, ¿quién fue el perpetrador? Los investigadores tenían muchas preguntas y tenían que empezar por algún lado. Los detectives del condado de Anne Arundel y los investigadores del ejército anunciaron una recompensa de $20,000 por cualquier pista sobre quién podría ser el asesino. Mientras tanto, la policía centró toda su atención en las personas que habrían querido que Carlin desapareciera. Y la primera persona que vino a la mente no fue otra que su esposo, Malik. Los detectives fueron directo con Malik, que seguía en Carolina del Sur el 27 de agosto, y lo citaron en la estación de policía. Al recibir la noticia de la muerte de Carlin, Malik se mostró comprensiblemente afectado.
Malik continuó diciendo que la última vez que vio o habló con Carlin fue el 1 de agosto antes de regresar a Carolina del Sur. Al revisar la coartada de Malik, los registros telefónicos y videos de vigilancia mostraron que él estaba en casa durante el ataque a Carlin. Cuando la policía le preguntó dónde estaba Malik en el momento del ataque, él dijo que estaba solo en casa. Así que todo esto era realmente extraño. ¿Quién le había hecho esto a Carlin y por qué? Bueno, hubo información interesante que salió a la luz justo después de que la policía encontrara el cuerpo de Carlin y provenía de un compañero veterano del ejército llamado Sargento McDaniels, quien también era el oficial al mando de Carlin. Primero, les dijo a los detectives que en ese momento vivían dos personas en la casa, Carlin y una compañera de cuarto llamada Marisa, quien no estaba en casa. Ella estaba de vacaciones durante el ataque a Carlin. La segunda cosa que mencionó fue lo que intrigó a los investigadores. El sargento McDaniels continuó revelando que Carlin tenía una aventura con otro soldado. Malik, comprensiblemente molesto por la infidelidad de su esposa, exigió que Carlin le confesara al oficial al mando. Así fue como el sargento se enteró de la aventura. El sargento McDaniels dijo a los detectives que Carlin confesó que, tras todo esto, Malik se volvió más controlador y obsesivo con ella. Siempre quería saber dónde estaba Carlin. Se ponía extremadamente celoso cuando Carlin siquiera hablaba con otro hombre, y en general la relación simplemente había ido en picada en ese momento, y naturalmente así fue. Este comportamiento llevó a Carlin a pedir el divorcio, y también solicitó una orden de restricción contra Malik. Pero Malik estaba decidido a no dejar a Carlin. La policía también contactó a Marisa y al hombre con quien Carlin tenía una aventura. Querían comprobar sus coartadas y descartarlos, si no estaban relacionados con la muerte de Carlin. La policía interrogó al amante secreto de Carlin y descubrió que también estaba casado. Él cooperó y proporcionó su ácido desoxirribonucleico, que sorprendió al coincidir con el encontrado en el anticonceptivo de la sala de Carlin. El hombre también dijo que él y Carlin siguieron viéndose, incluso después de que los descubrieron. El hombre incluso dijo que en realidad se reunió con Carlin el 23 de agosto, que fue 2 días antes del ataque a Carlin. Confesó que las cosas se habían vuelto íntimas entre los dos, corroborando aún más lo que los detectives encontraron dentro de la casa. El hombre estaba en la mira de la policía, pero después de revisar su teléfono y su auto, fue exonerado, dejando a los investigadores aún más confundidos. El nuevo interés amoroso de Carlin no era su asesino, y no había un motivo claro para que él la matara, ya que ambos fueron degradados tras descubrirse su relación. También se verificó la coartada de Marisa, y ella estaba libre de sospecha, así que los detectives no tuvieron más opción que empezar desde cero otra vez. Pero hubo algo que la policía encontró muy sospechoso, y decidieron enfocarse nuevamente en Malik. Verán, después de escuchar sobre el comportamiento de Malik, el hecho de que no la contactara y todo lo que sucedió después de la aventura de Carlin, los detectives se sintieron inquietos y tenían la sospecha de que había algo más en Malik de lo que él estaba mostrando. En los registros de Malik se mencionó una aplicación. Para ser específicos, era una aplicación que se encontró instalada en el teléfono de Malik que podía borrar rápidamente todo el dispositivo con solo presionar un botón. Eso ya es alarmante. ¿Quién tiene una aplicación así en su celular? Sin embargo, lo que más llamó la atención de la policía fue la fecha en la aplicación. Malik al parecer configuró la app para borrar los datos del 24 al 25 de agosto. La fecha coincidía de manera inquietante con la línea de tiempo del ataque a Carlin, y los investigadores supieron de inmediato que algo no cuadraba. Con un golpe de suerte, los detectives lograron recuperar los datos borrados, y lo que revelaron los llevó en la dirección correcta. Malik, quien estaba tan enojado con Carlin por faltarle al respeto y a su relación al comenzar una aventura, también le estaba siendo infiel a Carlin a sus espaldas. No solo eso, sino que su aventura se remontaba casi al año 2008. La policía estaba descubriendo un misterio tras otro. Tanto Carlin como Malik se habían sido infieles mutuamente. Es curioso cómo él obligó a Carlin a exponer su aventura y ser degradada mientras ocultaba las suyas. Por si eso no fuera suficiente, Malik también tuvo una aventura durante 7 años con una veterana del ejército, y su nombre era Dolores Delgado, y vivía en Florida. Es una lástima que Dolores, con quien tuvo una relación intermitente casi 7 años, acabara siendo su perdición. Los detectives fueron con Dolores a Florida, y ella les relató enseguida su complicada historia con Malik.
Dolores y Malik se conocieron en el extranjero y comenzaron un romance secreto, pero este amorío estaba lejos de ser normal. Ambos peleaban, terminaban y volvían a estar juntos una y otra vez. Y mientras tanto, tanto Dolores como Malik salían con otras personas. Sin embargo, siempre volvían a encontrarse y decidieron seguir con el amorío de forma intermitente, lo cual es algo loco. Jugar con otras personas mientras seguían con este desastre de amorío es más que complicado y pudo haber afectado negativamente la vida de muchas personas y simplemente es asqueroso. Considerando la línea de tiempo que se remonta a 2008, Malik definitivamente le fue infiel a Carlin mientras salían, durante su embarazo, cuando se comprometieron y obviamente durante su matrimonio. Pero de todos modos, Dolores negó haber tenido alguna participación en el ataque a Carlin y procedió a decirles a los detectives que ella estaba con Malik en su casa en Carolina del Sur el 24 de agosto. Esto fue inmediatamente extraño para los investigadores porque, según Malik, él estaba solo en casa. Entonces, ¿quién estaba mintiendo? Para saberlo, los detectives revisaron el teléfono de Dolores y descubrieron mensajes de texto entre ambos. Un mensaje de Malik fue enviado días antes de la muerte de Carlin y mencionaba un arma de fuego demasiado ruidosa. Esto llamó inmediatamente la atención de la policía y revisaron el Facebook de Dolores, y ahí dieron en el clavo. Aparentemente, Dolores estaba tratando de vender un arma de fuego, un revólver calibre .357 para ser exactos. Así que, al parecer, Dolores tenía exactamente el mismo tipo de arma de fuego que se usó en Carlin. Dolores, quien afirmaba no tener idea sobre el ataque a Carlin, era la dueña del mismo tipo de arma de fuego que le quitó la vida. ¿O era una coincidencia enfermiza, o había algo que Dolores estaba ocultando? Mientras la policía armaba un caso contra Malik y Dolores, la pareja hizo algo inesperado. Malik y Dolores decidieron mudarse de sus respectivas casas en Carolina del Sur y Florida, y mudarse juntos a Texas. Esto alarmó a la policía y antes de que la pareja se moviera mucho, los detectives tuvieron que arrestarlos, aunque las pruebas aún no eran sólidas. En octubre de 2016, Malik y Dolores fueron arrestados. Tras su arresto, un testigo declaró que Dolores le pidió deshacerse de un arma a finales de agosto de 2015 y según el testigo, el arma fue desarmada y también se tomaron medidas para eliminar el número de serie antes de arrojarla desde un muelle de pesca al río Banana en Florida. Con ayuda del testigo, los investigadores localizaron el arma y recuperaron todas sus piezas. Y así de simple, ya tenían el arma homicida. La policía tuvo suerte porque Dolores ya quería confesar. ¿Por qué? Porque sentía celos de que trataran a Malik como el esposo en duelo tras la muerte de Carlin. Veía seguido a la familia de Carlin y eso le molestaba, quizá porque ella sabía lo que Malik hizo. Así que Dolores salió a contar exactamente lo que pasó la fatídica noche del 24 de agosto. Dolores dijo que Malik le pidió ir a su departamento el 24 de agosto y aseguró repetidamente que desconocía sus supuestos planes contra Carlin. Pero aún así, procedió a darle a Malik su auto, su pistola, balas, e incluso llenó el tanque de su auto para el viaje de Carolina del Sur a Maryland, lo que significaba que no tendrían que detenerse, y por lo tanto no serían vistos en ninguna cámara de seguridad. Dolores continuó diciendo que Malik le indicó que se quedara en su departamento, donde él también dejaría su auto y su teléfono para que nadie sospechara de él. La razón por la que Malik quería sacar a Carlin era aún más loca que este plan. Resulta que Malik no quería que otro hombre criara a su hija, pero tampoco quería divorciarse de Carlin. Malik podía hacer muchas cosas, pero sensato y racional no era una de ellas. Dolores afirmó que intentó convencer a Malik de no matar a Carlin, pero él no la escuchaba. Es una conversación interesante para tener en una aventura, si me preguntas. El 25 de agosto en la mañana, Malik entró a la casa de Carlin con su llave y, apuntándole con un arma, lo obligó a ir a la recámara. Al llegar a la recámara, Carlin intentó quitarle el arma, pero él le disparó 3 veces, acabando trágicamente con su vida. Después, él arregló la recámara y el cuerpo de Carlin para simular un motivo sexual en el crimen. Y lo siguiente que hizo fue realmente repugnante. Una vez que terminó el acto, Malik procedió a sacar a Vale de su cuna y colocarla en los brazos de su madre fallecida. Después, salió por la puerta trasera, dejándola entreabierta. ¿Por qué puso a Vale en los brazos de Carlin? Eso no lo entiendo. No sé si esto aportó algo a la escena del crimen. Es simplemente cruel.
Y quizá ese era el punto, pero en realidad nunca lo sabremos. Después de la confesión de Dolores, se declaró culpable y, como parte de su acuerdo con los investigadores, también tuvo que testificar en la corte contra Malik. Pero no lo vio venir. Malik fue acusado de viajar entre estados para cometer violencia doméstica que resultó en la muerte de su esposa, Carlene, pero él se declaró inocente. En 2018 inició el juicio de Malik y duró 11 días. Los testimonios de Dolores y la fiscalía señalaron que Malik mató a Carlene porque no podía controlarla, algo que no soportaba. Avanzando al 9 de julio de 2018, el jurado dio su veredicto. Malik Kearney fue declarado culpable. Más tarde fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional y 10 años extra por usar un arma de fuego en un delito. Dolores, como cómplice, recibió 17 años de prisión. Malik no mostró emoción ni remordimiento en todo el juicio por asesinar a su esposa, madre de su hijo. En la sentencia fue una escena emotiva para la familia Ramírez. No solo perdieron a Carlene, sino que Vale también perdió a su mamá. Lo más angustiante era que esta pequeña bebé posiblemente fue testigo de lo que le pasó a su mamá. La mamá de Carlene, Susana, subió al estrado en la sentencia y dijo: «Mi dolor probablemente le daría satisfacción a él. Él no merece caminar entre nosotros. Es un sociópata frío, insensible y calculador». En el funeral de Carlene, todos estaban tristes, ya que con solo 24 años tenía toda su vida por delante. Carlene quería ver a Vale crecer y convertirse en una joven maravillosa, sabia y hermosa, pero lamentablemente no pudo vivirlo. La hermana de Carlene, Roxana, lamenta el hecho de que Carlene, quien esperaba convertirse en la mejor mamá para Vale, no pudo hacer ninguna de las cosas que quería hacer. El caso fue muy desgarrador. Pensar que Carlene, una luchadora de gran voluntad que superó lo impensable, sufrió a manos de su propio esposo, quien ni siquiera dudó en quitarle la vida simplemente por su ego. Los matrimonios, aunque se espera que duren siempre, a veces terminan pronto porque una de las personas deja de esforzarse. Pero en este caso fueron ambos. Pero siempre hay una manera de separarse con gracia y dignidad, y es desgarrador que Malik no estuviera dispuesto a hacerlo, aunque Carlene sí lo estaba. Nunca olvidas tu primer amor. Las mariposas que sientes, el torbellino de emociones, y si le sumas la juventud y las hormonas, todo es tan surrealista, nuevo y fascinante. Es una experiencia, así como una lección para muchas personas allá afuera. Pero ¿qué pasa si tu primer amor se convierte en una experiencia muy oscura y mortal? Joshua Hilberling, de 22 años, conoció a Amber Fields, de 18 años, y en cuestión de meses, comenzaron su vida de recién casados. Ellos eran el primer amor verdadero, el uno del otro. Todo era perfecto, romántico y todo lo que esperaban que fuera. Las cosas parecían estar bien en la superficie, hasta que dejaron de estarlo. Cuando el cuerpo de Joshua fue encontrado en el suelo afuera del departamento que compartía con su esposa embarazada, Amber, todos quedaron horrorizados. Pero este es un caso donde nada es lo que parece. El trágico y muy angustiante caso de Joshua Hilberling es un claro ejemplo de que todo, incluso el amor, tiene excepciones. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts y cada semana publico nuevos documentales de crímenes reales. Si te gusta, suscríbete. Es gratis y solo te notificará cuando suba videos nuevos. Joshua Blaine Hilberling nació el 30 de mayo de 1988, hijo de Patrick y Jean Hilberling, en Tulsa, Oklahoma. Joshua tenía 5 hermanos, 3 hombres, Zach, Scott y David, y 2 mujeres, Karen y Nikki. La familia Hilberling era muy grande, pero también muy unida. Joshua, al crecer, era considerado un niño muy atlético y deportista. Le encantaba estar al aire libre y siempre estaba en movimiento. Estudió en la preparatoria Victory Christian en Tulsa, jugó fútbol americano y se graduó en 2007. Luego de eso se enlistó en la Fuerza Aérea. Es seguro decir que Josué no perdió tiempo en ponerse en marcha y estaba listo para dedicarse a una causa muy noble. Y con una altura de 1.96 metros y un peso de 100 kilos, Josué era una fuerza a tener en cuenta cuando finalmente fue aceptado en la Fuerza Aérea.
Aunque Josué tenía una complexión como de tanque, era una persona muy amable y gentil. Era un hombre completamente orientado a la familia y le encantaban los niños. La sonrisa de Josué era, según todos, una de sus mejores cualidades. Incluso en las fotos, puedes ver que la felicidad en su sonrisa viene de un lugar muy genuino. Esa sonrisa probablemente fue la que atrajo a Amber Campos, de 18 años. Amber era más joven que Josué, pero muy segura e independiente. Le fue muy bien creciendo y jugando fútbol y voleibol en la escuela, y aún encontraba tiempo para competir en atletismo y baile. Pero logró mantener todo esto y aún así obtener calificaciones increíbles, lo cual no entiendo, pero es seguro decir que Amber no era una adolescente típica. Los padres de Amber se separaron cuando era joven y su mamá se casó con Brian Whitlock, un doctor en Tulsa, Oklahoma. Amber acababa de graduarse de la preparatoria en 2010 cuando se cruzó con Joshua en una fiesta de Halloween. Aunque no hicieron clic de inmediato, se mantuvieron en contacto y unas semanas después tuvieron su primera cita. Amber decía que Joshua y ella se complementaban, pues ambos tenían cualidades que al otro le faltaban. Así que juntos eran el paquete completo. Según Amber, Joshua era, y cito, el amor de su vida. Por eso, después de solo unos pocos meses de salir juntos, ambos decidieron casarse. Quiero decir, después de todo si lo sabes, así que ¿para qué esperar? Joshua estaba en la Fuerza Aérea, así que ambos debían mudarse seguido. Después de casarse, Amber y Joshua se mudaron a Fairbanks, Alaska. Y fue aquí donde recibieron una noticia inesperadamente maravillosa. Amber estaba embarazada y ambos estaban felices. Sin embargo, todo estaba sucediendo muy rápido, desde salir juntos, casarse y ahora un bebé en camino, todo en menos de un año. Josué y Amber estaban muy emocionados de empezar este nuevo capítulo en sus vidas. Tras anunciar el embarazo de Amber, la pareja regresó a Tulsa y se mudó a los apartamentos University Club Towers en el piso 25. La pareja se estableció esperando un embarazo sin contratiempos, pero no sabían que su nuevo y querido hogar estaba a punto de convertirse en una escena del crimen. El 7 de junio de 2011 fue el día en que todo se vino abajo, literalmente. Por la tarde, operadores del 911 recibieron una llamada inquietante. Un hombre declaró que escuchó el sonido de un vidrio rompiéndose y que alguien cayó por la ventana del piso 25 de los apartamentos de la Torrey University Club solo unos segundos después. De inmediato, investigadores y servicios de emergencia acudieron al lugar. Cuando la policía llegó al lugar donde esta persona impactó, el octavo piso del estacionamiento del complejo de apartamentos, para ser exactos, se encontraron con una escena espeluznante que la mayoría de la gente solo había visto en películas. Un hombre yacía en el suelo, obviamente ya sin vida, y una mujer con un embarazo avanzado estaba a su lado, suplicando histéricamente a los paramédicos que lo salvaran. El hombre fue identificado de inmediato como Joshua Hilberly, de 23 años, y la mujer embarazada de 8 meses era su esposa Amber, de 19 años. Considerando que Joshua cayó 17 pisos más de 50 metros claramente, no había forma de salvarlo. Joshua ya no estaba. Fue una escena horrible para los investigadores y los servicios de emergencia, pero todos tenían preguntas. ¿Cómo sucedió esto? ¿Joshua tropezó y acabó trágicamente con su vida? Si fue así, ¿por qué? Pero la pregunta más inquietante de todas, ¿lo empujaron? Bueno, los detectives tenían que encontrar las respuestas y por suerte no tuvieron que buscar demasiado porque Amber, ella les dijo a los investigadores exactamente lo que pasó. Ella dijo, cito, «Él se cayó por la ventana cuando yo lo empujé, pero no todo era lo que parecía». Amber dijo a la policía que empujó a Josué en defensa propia tras pelear ese día. Y según Amber, las cosas se pusieron físicas hasta el punto en que ella, en un intento desesperado por protegerse a sí misma y a su bebé, empujó a Josué hacia atrás, después de que, aparentemente, él la agarró de los hombros con bastante fuerza. El empujón hizo que él tropezara con una vela caída que estaba en el suelo y se cayó por la ventana, cayendo hasta su final. La historia era, bastante clara y sencilla. Tras la revelación, Amber y su abuela fueron llevadas a la policía para ser interrogadas, mientras oficiales revisaban el departamento de la pareja y buscaban evidencias. Pero esta historia extraña y retorcida... esto es solo el comienzo.
Mientras se dirigían a la estación, la oficial Dawn Holloway oyó a Amber confesarle a su abuela que empujó a Joshua y él cayó por la ventana, sin importar el motivo. En la estación de policía, ambas mujeres fueron llevadas a una sala de interrogatorio con dispositivos de grabación, donde Amber parecía muy inestable y angustiada. Parecía que estaba llorando, pero curiosamente no había lágrimas. Pasó de poner cara de llanto a estar completamente seria en cuestión de segundos. Es inquietante ver su video de interrogatorio. Todo resulta muy extraño. Pero también la conversación que tuvo con su abuela mientras las dos estaban en la habitación fue simplemente extraña. Amber afirmó varias veces que empujó a Josué, pero su abuela le insistía que no lo dijera y la convenció de buscar un abogado. A esto, Amber preguntó lo más extraño. Dijo, ¿eso no me hace culpable? A veces Amber pensaba que podía ir a la cárcel y que su esposo ya no estaba. Sus pensamientos se volvieron oscuros, repitiendo, solo quiero estar con Josh, no merezco vivir. Amber también llegó a decir algo que complicó la trama del aparentemente feliz y adorable matrimonio de la pareja. Joshua y Amber consultaron a un consejero matrimonial y hasta hablaron con investigadores. Amber recordó que los detectives les dijeron que si seguían juntos, probablemente Amber acabaría con la vida de Joshua. Y si eso no hace sonar las alarmas en tu mente, entonces no sé qué lo hará. Pero llegaremos a eso en un momento. ¿Recuerdas a los investigadores que revisaron el departamento tras la caída de Joshua? Bueno, cuando entraron al lugar, todo parecía normal. No había señales de una pelea ni nada que indicara que había ocurrido una lucha. Todo estaba en orden. Había maletas empacadas junto a la puerta. Todo estaba en orden, excepto la zona de la ventana que estaba desordenada. Había vidrios rotos en el piso, pero los grandes candelabros junto a la ventana, los que Amber dijo que Josué tropezó, seguían intactos y en su sitio. Tras investigar más a fondo, la policía también encontró una hoja de papel tirada, y era una orden de protección. Y creo que ya sabes a dónde va esto, pero espera, porque si piensas que la orden fue presentada por Amber contra Josué, bueno, te vas a sorprender. Hasta la policía lo veía como un típico caso de violencia doméstica. Al examinar el documento a fondo, los investigadores se sorprendieron. La orden en realidad fue presentada por Josué contra Amber apenas 2 semanas antes, pero nunca se le dio seguimiento. La escena dejó a los detectives aún más confundidos porque la historia de Amber no tenía sentido. Y ahora había evidencia de que Josué temía por su vida y presentó una orden de protección contra su esposa, y no al revés. Decidieron preguntar para ver si la gente sabía o había oído algo inusual. Por suerte, muchas personas asistieron, incluyendo un reparador que había visitado el departamento de Josué y Amber el día de la trágica muerte de Josué. Armando Rosales fue llamado para arreglar una ventana rota en la recámara del departamento de Josué y Amber. La pareja había estado discutiendo y eso llevó a que una televisión fuera estrellada contra la ventana, lo que provocó que se rompiera. Armando recordó ver a Amber muy enojada y a Josué empacando sus maletas junto a la puerta, como si fuera a dejarla. Esto explicó las maletas halladas por los investigadores. Armando recordó que la pareja discutía mucho, así que salió al pasillo y esperó a que su compañero de trabajo recogiera algunas cosas más del estacionamiento. En ese momento, Armando y algunos vecinos escucharon gritos y peleas. Se escuchó la voz de una mujer, probablemente la de Amber, gritando repetidamente que no antes de que escucharan pasos corriendo, un ruido de algo rompiéndose y luego un grito desgarrador. Trágicamente, el grito fue de Josué al caer. Incluso el colega de Armando en el estacionamiento presenció la terrible caída. Lo más devastador fue que el compañero dijo que Josué sonaba aterrorizado al caer. Ciertamente, él no saltó por su propia voluntad, como originalmente consideraron los investigadores. El trabajador también vio a Amber acercarse a la ventana unos segundos después. Un testigo del otro lado de la calle vio a Josué caer de la ventana de cara al suelo. Esto es importante porque Josué parecía estar de espaldas a Amber cuando ella lo empujó. Así que esto implica que Josué no lo esperaba y estaba completamente inconsciente de las acciones de Amber. Este detalle genera dudas. ¿Josué y Amber realmente discutían? ¿Y su caída fue un trágico accidente inesperado? ¿O fue ella la amenaza todo el tiempo y estaba buscando la oportunidad adecuada para atacar a Josué cuando él menos lo esperaba? Bueno, justo después de la aterradora y fatal caída de Josué, Armando se encontró con una angustiada Amber en el pasillo y ella le pidió que la acompañara al estacionamiento subterráneo.
Armando le tenía miedo a Ámbar en ese momento y después testificó eso en la corte. Fue con Ámbar al vestíbulo y llamó a la policía para notificar lo sucedido. Cuando los investigadores descubrieron más y más detalles, también le dieron la noticia del fallecimiento de Josué a su familia, quienes no estaban listos para una tragedia así. Horas antes, Josué estaba en las nubes. La vida iba bien, tenía un nuevo bebé en camino, pero ahora todo era diferente. La familia de Josué nunca imaginó que su hijo moriría de forma tan terrible. Con la interacción con la familia Hilberling, los detectives descubrieron detalles aún más desagradables sobre la relación y el matrimonio de Josué y Ámbar, lejos de ser perfectos. Mira, el hermano de Josué, Zacarías, contó a los investigadores que sintió algo extraño sobre Ámbar desde que Josué la presentó a la familia. Según Zacarías, Ámbar era controladora, difícil y manipuladora. Zacarías aconsejó a Josué terminar con Ámbar, pero Josué se negó y explicó su actitud por problemas emocionales de su lugar de origen. Fuera lo que fuera eso, mira, Josué quería que Ámbar tuviera una mejor vida. Ella venía de una familia disfuncional y las cosas no eran ideales, aunque obtuvo calificaciones increíbles y destacó en actividades extracurriculares. Pero aquí hay información que la mayoría de la gente no sabe. Obtener solo dieces o malas calificaciones puede ser una respuesta al trauma. De hecho, todas esas actividades extracurriculares en las que Ámbar participaba, hay muchas probabilidades de que solo fueran una forma de escape, una manera para que Ámbar saliera de su propia mente y de la situación difícil que vivía en casa. Todo lo que Josué quería era estar con Ámbar y finalmente verla feliz y despreocupada. Pero, tristemente, eso no sucedió. Poco tiempo después, Josué fue víctima de la manipulación y el comportamiento violento de Ámbar. En lugar de escapar de su situación en casa, Ámbar permitió que se convirtiera en parte de ella y ahora la había llevado a su nueva relación. Josué le confesó a sus padres que Ámbar lo había agredido varias veces, lo empujó por las escaleras y le arrojó objetos, incluyendo una lámpara que le golpeó la cabeza, por lo que necesitó 20 puntadas por esa herida. Josué también descubrió que Ámbar abusaba de sustancias, lo que empeoró la situación y la hizo más cruel y violenta con él. Esto llevó a Josué a buscar ayuda en servicios de intervención en violencia doméstica. Fueron referidos a consejería en la base, considerando que Josué estaba en la Fuerza Aérea, pero por alguna razón no asistieron a ninguna sesión. La familia de Josué dice que él solo estuvo con Ámbar porque ella estaba embarazada y quería estar en la vida de su bebé, lo cual es muy desgarrador. Josué estaba conflictuado, quería dejar a Ámbar, pero solo se quedó por su bebé. Eso hace que sea aún más difícil darse cuenta de que Josué nunca llegó a ver a su hijo, incluso después de quedarse tanto tiempo. Pero el 7 de junio fue el día en que Josué tuvo suficiente y estaba listo para irse. Así que podría ser esa la razón por la que Ámbar, en un ataque de ira, lo empujó por la ventana. Por otro lado, la familia de Ámbar tenía una versión muy distinta de los hechos. Según la mamá de Ámbar, Rhonda, Josué era el agresivo en la relación. Ella dijo que Josué tenía problemas de abuso de sustancias, lo que causó su baja de la Fuerza Aérea. Estas son acusaciones de la familia de Ámbar y no se han comprobado. Incluso Ámbar llegó a acusar a Josué de estar bajo la influencia ese día fatídico, pero salieron sus resultados toxicológicos y no había rastro de nada ilegal en su sistema. Ámbar mintió y posiblemente también a su familia, lo que explica las acusaciones sin fundamento. Una de las amigas de Ámbar, Courtney Dye, definió la relación entre Ámbar y Josué como, cito, peligrosa y tóxica, pero agregó que al final del día era amor. Pero chicos, solo voy a decirlo como es. Esa declaración es una de las cosas más absurdas que he escuchado en mi vida, y creo que todos somos un poco más tontos por haberla escuchado. Pero bueno, en cuanto a las acusaciones de violencia, la familia Hilberling ha dicho una y otra vez que Joshua no era una persona abusiva. Los padres de Joshua dijeron, y cito, le enseñamos a Joshua a nunca golpear a una mujer, pero lo que no pensamos en enseñarle fue a alejarse. Las familias de Joshua y Amber luchaban por sus hijos, pero dependía de los detectives averiguar quién estaba equivocado y quién tenía la razón, y todo estaba a punto de salir a la luz para que el mundo lo viera. Tras revisar las pruebas, Amber, de 19 años, fue arrestada por asesinato en primer grado de su esposo Joshua Hilberling.
Eventualmente, la dejaron salir bajo fianza con la condición de usar un monitor en el tobillo todo el tiempo, tener un toque de queda, no quedarse en ningún otro lugar que no fuera la casa de su mamá o su abuela y hacerse pruebas rutinarias de alcoholímetro y de orina. Mientras tanto, los preparativos del juicio avanzaban. El 6 de agosto de 2011, Ambar tuvo un hijo sano y lo llamó Levi Carter. Mientras estuvo en libertad bajo fianza, Ambar asistió a la universidad y estudió en Rose State College. Pero la libertad de Ambar duró poco y fue arrestada de nuevo por violar las condiciones de su libertad previa al juicio. Ambar rompió las reglas de su fianza quedándose fuera hasta tarde, cambiando su ubicación y horario de toque de queda y dejando que se agotara la batería del monitor de tobillo. Por si eso no fuera suficiente, incluso se encontraron rastros de sustancias ilegales en su sistema en 2 ocasiones diferentes. A esta mujer simplemente no le importaba en lo más mínimo. Aunque Ambar mantenía su inocencia y recalcaba una y otra vez que empujó a Josué en defensa propia, sus compañeras de celda después de su segundo arresto tenían una historia diferente que contar. Según 2 reclusas que compartían celda con Ambar, ella se burlaba continuamente de Josué, lo insultaba y se reía de haber matado a su esposo como si fuera una broma. A Ambar le ofrecieron 2 acuerdos de culpabilidad, pero los rechazó y mantuvo su defensa propia, creyendo que no tendría consecuencias. Así comenzó el juicio de Ambar, y la fiscalía redujo el cargo de asesinato en primer grado a segundo grado. Consideraban una sentencia de 15 años a cadena perpetua. Según la fiscalía, Ambar era una mujer controladora, manipuladora y violenta. Cuando Josué se cansó de su actitud tóxica y estaba por dejarla, eso colmó la paciencia de ella, quien decidió vengarse y empujó a Josué por la ventana mientras él tenía la espalda volteada. Debido a que Josué era un hombre tan grande, el impacto de la caída rompió el vidrio y, trágicamente, Josué no pudo ser salvado después de la horrible caída. La fiscalía presentó testigos para respaldar sus afirmaciones, como el reparador Armando, su compañero de trabajo, y otros que vieron caer a Josué. La defensa se mantuvo firme en su argumento de defensa propia y culpó al complejo de departamentos por negligencia en el mantenimiento de las ventanas. La defensa afirmó que el edificio era viejo y las ventanas frágiles. La masilla estaba deteriorada y los cristales eran muy delgados y viejos. La fiscalía negó la declaración y afirmó que el estado de la ventana no causó su ruptura. El impacto del cuerpo de Josué ocurrió cuando Ambar lo empujó. Finalmente, el jurado deliberó durante solo 3 horas y el 18 de marzo de 2013, casi 2 años después del trágico fallecimiento de Josué, Ambar fue declarada culpable de asesinato en segundo grado. La sentencia se llevó a cabo el 23 de abril de 2013 y Ambar recibió 25 años de prisión. Tuvo que pagar no solo una multa de $10,000, sino también los gastos funerarios de su difunto esposo. Después de la sentencia, Ambar apeló la decisión alegando una mala representación, pero la Corte de Apelaciones de Oklahoma confirmó la condena en 2014 y ahora tenía que cumplir su condena en el Centro Correccional Mabel Bassett, una prisión de mujeres de seguridad media en McLeod, Oklahoma. Incluso después de su sentencia, Ambar mantuvo su inocencia e hizo varias entrevistas, incluyendo una con la British Broadcasting Corporation, el Dr. Phil, e incluso una estación de televisión local de Tulsa. En la entrevista con el Dr. Phil, Ambar dijo: "Yo amaba mucho a Joshua. Me quedé con él todo lo que pude. Me pintaron como un monstruo. Me partía el corazón solo verlo irse. Tener intención de matar a alguien que amas no parece plausible". Pero no mucho después de su sentencia, Ambar volvió a encontrar el amor en prisión y fue con una mujer llamada Patricia. Es increíble ver a Ambar llamar a Joshua el amor de su vida cuando salía con otra reclusa. Saltemos al 23 de octubre de 2016. Ambar escribió a la productora ejecutiva del Canal 8 de Tulsa, Amy Sullivan, mostrando interés en una entrevista, pese a sus sinceras reservas. Por lo que parece, la carta parecía bastante normal y no había nada fuera de lo común, pero nunca fue enviada. Un día después, el 24 de octubre, los guardias hallaron a Ambar Hilberling inconsciente en su celda a las 5:33 p.m. Tenía 25 años al morir y para el forense estaba claro que se suicidó. La familia de Ambar sospecha que su muerte fue provocada por alguien, pues la carta que dejó no mostraba intenciones de suicidarse. Pero la cosa es que puedo pensar en docenas de personas que no dieron ninguna señal de querer acabar con su vida, pero lo hicieron.
En cuanto a la familia de Josué, al contrario de la de Amber, ellos solo quieren mantenerse al margen de todo esto y hacer lo posible por seguir adelante. Han pasado por mucho. Con la muerte de Amber, quien marcó sus vidas con trauma y dolor, la última esperanza de justicia para su hijo se desvaneció. Es desgarrador ver a la familia de Josué tratando de sobrellevar esta pérdida monumental y trágica. Como este caso fue tan mediático, todos lo conocían. Y la manera en que Amber estaba dando entrevistas por todos lados, no puedo evitar sentir que tal vez fue algo publicitario. El hecho de que ella personalmente se acercara a estas estaciones de noticias para pedir entrevistas, en vez de que fuera al revés, simplemente se siente desagradable. La familia de Josué ya ha pasado por mucho y merece llorar en paz, lejos del drama y los medios, para recordar los momentos felices de Josué. Zach Hilberlin, como su hermano fallecido, se unió a la Fuerza Aérea de Estados Unidos y sirvió en Afganistán. No pasa un solo día en que la familia Hilberlin no extrañe a Josué. La mamá de Josué quiere recordarlo por los buenos momentos, no por cómo falleció. Ella dijo, y cito, «Cualquiera que conozca a Josué va a extrañar esa sonrisa. Nunca lo olvidaremos. Él es único en su tipo». Solo se necesita un momento para que todo cambie, aunque puedas pensar que cada día es igual. Te levantas, trabajas, haces mandados, ves amigos, vuelves, comes y duermes, pero solo se necesita un minuto, incluso un segundo, para que las cosas cambien por completo. Y entonces nada vuelve a ser igual, y por primera vez, extrañas esa rutina cíclica y predecible de tu vida. Esto le ocurrió a la familia Berry cuando James Berry, de 21 años, fue hallado brutalmente atacado en su casa. Lo que comenzó como una cena familiar tranquila se convirtió en la noche más traumática de la vida de todos. Esto demuestra cómo una sola cosa puede cambiar por completo el rumbo de tu vida o incluso terminarla. El trágico caso de James Berry es increíblemente terrible, porque la emoción que llevó al responsable a quitarle la vida a James era algo por lo que muchas personas pasan. Y eso fue simplemente dolor y quizá un poco de enojo. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts y cada semana publico nuevos documentales de crímenes reales. Si te interesa este contenido y te gusta, haz clic en suscribirte. No cuesta nada y simplemente te mantiene al día con todos mis videos más recientes. James Nicholas Berry nació el 28 de mayo de 1995 en Wellington, Florida, hijo de sus padres Nicola y James Berry. También tenía una hermana mayor llamada Alejandra. Al crecer, James era definido como una persona amable, tímida y bondadosa. Tenía pocos amigos y era muy unido a su familia. Pero no era tan extrovertido o impredecible como otros niños podían ser. James y su hermana Alexandra eran muy amigos y pasaban la mayoría del tiempo en casa con sus animales. La familia Berry tenía 5 caballos, 5 perros y 5 gatos, así que se puede decir con seguridad que eran amantes de los animales de principio a fin. Según Alexandra, James era un buen chico que nunca se metía en problemas ni se ponía en peligro. Era un chico bien educado que solía estar afuera con su mejor amigo jugando atrapadas, cazando ranas y viviendo una infancia normal. Pero en 2002, cuando James tenía solo 7 años, lamentablemente sus padres se separaron. Nicola y James les preguntaron a los niños con quién querían vivir, lo cual, por cierto, por favor, nunca hagan esto. No es responsabilidad de un niño pequeño tomar decisiones entre sus dos padres. Es increíblemente dañino y, sinceramente, simplemente irresponsable. Pero de todos modos, James decidió vivir con su mamá y Alexandra decidió vivir con su papá, dividiendo a la familia en 2 partes iguales. A pesar de esto, James aprendió a ser muy responsable y un joven amable y compasivo. Incluso cuidó de su mamá, quien fue diagnosticada con cáncer de mama. Fue una época muy difícil para Nicola y para el resto de la familia Berry, pero juntos salieron adelante y Nicola superó esta terrible etapa de su vida con su hijo a su lado. Eventualmente, la mamá de James comenzó a salir con un hombre llamado Guy Hunt y James Sr. se casó con otra mujer llamada Tricia. Pero aunque la dinámica familiar había cambiado por completo, la familia Berry seguía siendo bastante unida al final de todo.
En su adolescencia, James no era un chico popular en la escuela. Su único escape era jugar videojuegos, que era una de las muchas cosas que él y Alejandra hacían juntos. Mientras que Alejandra dejó de jugar videojuegos a medida que crecía, James seguía profundamente enamorado de ese pasatiempo durante toda su vida. Aunque James solía estar solo en casa, pronto conoció a alguien especial llamada Melanie Am. Además de estudiante en la preparatoria comunitaria Seminole Ridge, la misma que James, ella también era jugadora. Los dos conectaron de inmediato y lo que comenzó como una amistad se convirtió en algo más. Los padres de Melanie eran originarios de Camboya y ella también tenía familia extendida en Maryland. Melanie también era muy tímida y hablaba extremadamente bajo. El tipo de persona con la que tienes que acercarte un poco más para poder escucharla bien. Ese era el tipo de persona que era Melanie. Pero dejando esto de lado, Melanie, al empezar a salir con James, se volvió parte de la familia Berry. Todos estaban muy felices por James. Fue su primera relación seria, y conocer a Melanie ayudó a que James saliera de su caparazón. Se notaba más seguro y cómodo consigo mismo, y hasta los amigos y familia de James notaron el cambio. Melanie celebraba Navidad, Día de Acción de Gracias y otras fiestas con la familia Berry. La mamá de James, Nicola, solo decía cosas buenas de ella. James y Melanie se complementaban y estaban completamente enamorados el uno del otro. James se graduó de la preparatoria y luego se inscribió en Palm Beach State College. Melanie pronto obtuvo su certificado general de educación y se dice que después se fue a Palm Beach para estar más cerca de él. Para cuando tenía 21 años, James vivía en Loxahatchee, Florida, y trabajaba medio tiempo, y en general le iba muy bien, rodeado de personas que amaba. Pero todo esto estaba a punto de cambiar. El 16 de noviembre de 2016, la familia Berry se preparaba para la cena. James invitó a Melanie y todo salió bien. La familia se reunió, convivió, comió delicioso y disfrutó la compañía. Avancemos a las 12:52 am. El 17 de noviembre y el 911 recibió una llamada frenética de Nicola, la mamá de James. Nicola estaba muy angustiada por teléfono y se le escuchaba repetir que su hijo estaba sangrando mucho en el piso de su casa. Los paramédicos fueron enviados y cuando llegaron al lugar, entraron en lo que solo se podía describir como una pesadilla espantosa. Los paramédicos veían todo cubierto de rojo. Desde el pasillo hasta la puerta principal y el suelo hacia la casa, todo era un desastre, como una escena de película de terror. Al acercarse al dormitorio de James, los paramédicos presenciaron una escena desgarradora. La mamá de James, Nicola, su novio Guy y Jeff, el mejor amigo de James, intentaban ayudarlo en el suelo, pero no funcionaba. Trágicamente no se pudo salvar a James, de 21 años. Todos esperamos perder la vida algún día rodeados de las personas que más amamos. Una escena así nunca es como imaginamos. Fue terrible. La policía fue llamada pronto a la escena porque las heridas que tenía James eran consistentes con que alguien lo hubiera atacado con un objeto afilado. Mientras los detectives investigaban lo sucedido, la noticia de la muerte de James se difundió rápidamente. Su hermana Alejandra fue notificada por Nicola y la noticia la tomó completamente por sorpresa. Toda la situación iba de mal en peor con cada llamada telefónica que hacía la familia. Mientras tanto, la policía inspeccionó la zona e intentó encontrar algo, lo que fuera, que pudiera explicar lo que le había pasado a Jaime y quién lo había hecho. Por suerte, los detectives pudieron encontrar un arma sospechosa en la encimera de la cocina. Era un cuchillo largo, curvo y afilado, y por su aspecto parecía ser el arma que se usó para acabar con la vida de Jaime. Pero la policía no podía atrapar al culpable solo con el arma homicida. Así que no tuvieron más opción que interrogar primero a las personas dentro de la casa. En su mente, cualquiera podía ser sospechoso. Desde el mejor amigo de James hasta su propia madre, todos estaban en la mira de la policía. Los detectives primero hablaron con Jeff, el mejor amigo de James, y supieron que vivía con él en ese momento. Jeff relató lo sucedido horas antes, lo cual fue muy traumático para él. Jeff recordó haberse dormido alrededor de las 10 p.m. tras cenar en la casa Berry. James estaba jugando videojuegos en ese momento y nada parecía fuera de lo normal. Pero de repente, después de unas horas, James despertó a Jeff y le dijo algo como «Creo que ya se acabó». James seguía aturdido y apenas recuerda la conversación, pero le dijeron que volviera a dormir, y lo hizo. Tiempo después,
Jeff oyó un estruendo, fue al dormitorio de James y vio la escena horrenda. Pero Jeff recordó un detalle muy crucial sobre el arma homicida. Dijo que vio el cuchillo en el suelo, justo al lado de donde había encontrado a James. Recuerda que los investigadores hallaron el cuchillo en la cocina. Entonces, ¿cómo se teletransportó el cuchillo del dormitorio a la cocina? ¿Dónde estaba originalmente el cuchillo y quién lo recogió? Todo esto fue muy confuso para la policía. Bueno, la siguiente persona en la fila era Nicola y ella estaba obviamente completamente destrozada, emocional y traumatizada. No puedo imaginar la confusa mezcla de sentimientos con la que tuvo que estar lidiando porque todo esto sucedió tan rápido y sin ninguna advertencia en absoluto. Un minuto estás compartiendo una comida increíble con tu familia y al siguiente tu familia está completamente destruida. Luego de aclarar la historia de Jeff y Nicola, la policía habló con el novio de Nicola, Guy, quien también intentó salvar a James. Él también estaba muy alterado y emocional. Su historia también coincidía con lo que dijeron los demás de la casa, pero él admitió algo más. Guy fue quien recogió el cuchillo del dormitorio y lo llevó a la cocina, pero no fue por mala intención. Guy comentó que el cuchillo estaba visible y temía que alguien en pánico lo pisara y se lastimara. Así que quitó el cuchillo del camino, lo puso en la cocina sobre la encimera y se puso a trabajar para salvar a James. No fue lo más ideal que pudo hacer, pero Guy no alteró la escena intencionalmente. Era un caos total ahí, y todos podemos actuar sin pensar. La policía también analizó el lenguaje corporal y el tono de voz de Guy, y él parecía genuinamente traumatizado, igual que el resto de las personas en la casa que presenciaron esta escena. Pero ahora que eso ya estaba resuelto, los investigadores regresaron al porche y ahí vieron algo. Sobre una mesa había un teléfono sin supervisión con funda rosa. Naturalmente, parecía el teléfono de una mujer, pero no era el de Nicola. Mientras la policía intentaba averiguar de quién era ese teléfono, se distrajeron por el sonido de un auto que llegaba a la entrada y una mujer bajó. Parecía tener la misma edad que Nicola y buscaba a su hija, a quien no había visto en toda la noche. Los investigadores estaban confundidos, pero Nicola, Jeff y Guy les explicaron todo. La mujer era la mamá de Melanie y el teléfono también era de Melanie, novia de James. La policía dedujo que, además de las 3 personas con James, Melanie también fue invitada a cenar. ¿Dónde estaba ella ahora y por qué dejó su teléfono? ¿Estaba en problemas? ¿Y también Melanie había sido atacada y estaba en peligro en ese momento? Los investigadores tenían varias dudas, pero al hablar otra vez con el mejor amigo de James, Jeff, él trajo noticias a la policía. Para contexto, James se mudó con los Barry alrededor de 2014. James y Jeff dejaron de ser mejores amigos para ser compañeros de cuarto. Esto también hizo que Jeff fuera testigo directo de la relación entre James y Melanie. Jeff, aunque contento por la relación de James, notó que Melanie era muy pegajosa. Ella quería controlar a James y por eso peleaban mucho. Ella quería estar donde estuviera James, así que dejó la prepa, obtuvo su certificado general de educación y lo siguió a la universidad cerca de Palm Beach. Aunque James no invitaba a Melanie a algunos eventos familiares o con amigos, ella se enojaba y culpaba a James para que la llevara. Jeff había hablado con James sobre el comportamiento volátil, inestable y extraño de Melanie, pero James no cedía. Melanie fue su primer amor y él ignoró todas las señales de alerta. Pero un evento muy significativo llevó a James a quitarse los lentes color de rosa y ver a Melanie como realmente era. Verás, en una de las incontables peleas con James, Melanie se hartó, así que decidió vengarse de James el doble de fuerte. Todos sabíamos que James amaba a los animales. Bueno, él tenía un acuario de agua salada muy caro en su casa lleno de peces, y Melanie, en un ataque de ira, envenenó el agua, haciendo que todos los peces de James murieran. Esto fue un nuevo bajón para Melanie. Antes había sido mezquina, pero esto iba mucho más allá de la mezquindad. Esto era francamente cruel. Esto incluso llevó a que James finalmente terminara con Melanie. Quiero decir, caray, Melanie acababa de matar a una docena de peces mascota con total seriedad y sin ningún remordimiento. No sé qué esperaba Melanie después de cometer un acto tan despiadado y atroz, pero James terminó con ella de inmediato. ¿Pero Melanie actuó sorprendida de alguna manera? No entiendo cómo alguien hace eso sin esperar consecuencias, pero ella lo hizo. Sin embargo, Melanie no iba a dejar ir a James tan fácilmente, y juró volver a estar con él sin importar el costo.
Bueno, aunque James había terminado con Melanie, eso no la detuvo de intentar volver con él, y Melanie usó todos los trucos posibles. Incluso amenazó con hacerse daño si ella y James no volvían a estar juntos. Esto fue un ir y venir agotador para James. Melanie estaba obsesionada con él, y en su mente él era suyo y de nadie más. La familia de Melanie incluso intentó controlar su comportamiento dejándola quedarse un tiempo en Maryland. Y durante ese tiempo, James finalmente se liberó de la relación asfixiante con Melanie. Pero por mucho que quisiera decir que así se quedó, tristemente no fue así. 3 meses antes del ataque fatal a James en agosto de 2016, él y Melanie se reconciliaron. No me preguntes cómo ni por qué, solo lo estaban. Según Alejandra, esta noticia fue un shock para todos. Alejandra pensaba que Jaime amaba a Melania y quería que todo funcionara con ella. Y eso solo demuestra lo comprensivo que era realmente Jaime. Quería darle otra oportunidad a Melania, pese a todo lo que hizo. Pero esto resultaría ser un error, y uno que eventualmente le costaría la vida a Jaime. Incluso el papá de Jaime, Jaime Sr., fue a la policía y mostró mensajes de texto entre él y su hijo la noche del asesinato. Vi a Jaime decirle a su papá que terminaría con Melania, y su papá lo apoyaba en cualquier decisión. Pero hablando de teléfonos, también revisaron el teléfono de Jaime, y en una aplicación de juegos había una conversación entre él y Melania, y era una conversación de ruptura. Jaime había terminado con Melania por mensaje de texto, y ella estaba muy enojada, molesta y llena de rabia. Después de escuchar todo esto, los detectives querían localizar a Melania porque casi con certeza era la persona detrás de la muerte de Jaime. Pero la pregunta principal era, ¿dónde estaba Melania ahora? Los investigadores estaban buscando por todo Palm Beach. También les preguntaron a los vecinos si vieron algo raro la noche del crimen. Por suerte, un vecino entregó imágenes de cámaras de seguridad y mostraban un Toyota blanco saliendo a toda velocidad de la casa de James justo antes de que se hiciera esa llamada al 911. Cuando revisaron de nuevo las imágenes, se vio que el auto se detuvo frente a la casa de James minutos antes de que ocurriera el asesinato, y ese auto blanco obviamente era el de Melanie. Así que los detectives emitieron una alerta estatal de búsqueda para Melanie y su auto. Bueno, en poco tiempo, la policía obtuvo una pista importante. Testigos vieron ese mismo Toyota blanco yendo a la Plaza Turnpike casi 1 hora después del asesinato. Para los detectives ya estaba claro que Melanie intentaba huir. ¿Y a dónde iría si no era a Maryland? Esto se confirmó cuando la tarjeta de crédito de Melanie la llevó a Maryland. Por fin, los investigadores localizaron a Melanie y planearon hablar con ella. Como Melanie era un riesgo de fuga, los detectives no querían acorralarla aún. Buscaban que Melanie confesara para probar su implicación en el asesinato de James. Cuando la policía llegó a la casa del primo de Melanie en Maryland, localizaron rápidamente el auto de Melanie en la entrada. Esto confirmó que Melanie realmente estaba ahí. Al tocar la puerta, los detectives hablaron primero con el primo de Melanie. Minutos después, Melanie salió y se veía nerviosa. A veces tenía las manos cruzadas o las movía por todos lados, y hablaba con una voz apenas audible, pero de inmediato se metió en problemas cuando le preguntó a la policía: «Solo quiero saber cuándo debo ir para el interrogatorio». Esto fue extraño para los investigadores, porque ellos no habían revelado por qué estaban ahí. Nunca se mencionó lo que le pasó a James. Por si eso no fuera suficiente, Melanie también les preguntó a los detectives si necesitaba un abogado, aunque no estaba arrestada ni acusada de nada. El Departamento de Policía de Maryland vigiló a Melanie mientras los detectives de Florida hacían el viaje hasta Maryland. Cuando los detectives de Florida llegaron el 18 de noviembre, tenían una estrategia. No iban a arrestar a Melanie de inmediato. Todavía querían obtener esa confesión de ella primero. Querían parecer lo menos amenazantes posible para Melanie, para que no intentara huir de nuevo. Los detectives de Florida interrogaron a Melanie en su casa, aparentando querer oír su versión de la historia. Los investigadores eran buenos en esto porque en poco tiempo Melanie contó todo. ¿Recuerdas cuando James terminó con Melanie por mensaje en la app de juegos? Bueno, Melanie estaba muy molesta y obviamente tenía razón en estarlo. Pero después de pasar varias horas, según se informa, sollozando incontrolablemente, su tristeza se transformó en enojo y algo impulsó a Melanie a ir y enfrentar a James sobre la ruptura. Así que condujo hasta la casa de James, y fue entonces cuando las cosas en la mente de Melanie se volvieron oscuras. No podía imaginar que James terminara con ella, y la gota que colmó el vaso para ella fue cuando escuchó que James ya no la amaba, ya que él se lo dijo en persona.
Bueno, Melanie simplemente no pudo soportar ser rechazada, así que inmediatamente tomó un cuchillo de cocina del cajón y lanzó un ataque horrible y brutal contra James. La pelea fue de la cocina al pasillo y hasta la habitación de James, donde Melanie atacó fatalmente a James y luego lo dejó por muerto. Melanie también entregó voluntariamente la ropa que llevaba puesta cuando atacó a James. Ahora, en este punto, la policía simplemente le había pedido ver la ropa que llevaba puesta el día en que ella y James tuvieron la discusión. Pero Melanie las entregó abiertamente a la policía, permitiendo que se las quedaran. Fue muy extraño. Ella compartía información y pruebas abiertamente, pero aún así huyó a Maryland. No tenía sentido. ¿Por qué esforzarse en huir si de todos modos vas a confesar de inmediato? Con toda la información, los detectives salieron de la casa de Melanie, pero no por mucho tiempo. Al día siguiente, a las 8:30 am, Melanie Jam fue arrestada por el asesinato en segundo grado de su exnovio, James Berry. Fue extraditada de Maryland y llevada de regreso a Florida para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Las cosas parecían bastante sencillas para la policía. Tenían a su sospechosa esposada y pronto se haría justicia. Pero hubo un par de cosas que sucedieron antes del juicio. El equipo de defensa de Melanie presentó una moción antes del juicio. La defensa sostuvo que la confesión de Melanie no debía aceptarse en el juicio, ya que los detectives la forzaron a confesar, pese a que solo pidió un abogado. Eso también 3 veces. Pero de nuevo, y sé que voy a sonar repetitivo, ella no fue arrestada en el momento en que esto ocurrió. No estaba esposada, ni siquiera estaba detenida. Fue interrogada en su propia casa y ofreció toda esta información voluntariamente a la policía. La confesión era la única prueba sólida y directa de que Melanie era la que había cometido el crimen. Fuera de eso, el resto de las pruebas podrían considerarse circunstanciales, lo que arruinaría cualquier posibilidad de condena. Al juez le tomó un mes decidir y finalmente rechazó la moción de la defensa. La confesión de Melanie iba a ser parte del juicio. El juicio de Melanie inició en 2018 y la fiscalía expuso sus argumentos. La retrataron como una mujer volátil, controladora, manipuladora y obsesiva que quería a James solo para ella. Al notar que James se le escapaba, hizo lo impensable y castigó de por vida a toda la familia Berry con esta gran pérdida. La defensa, por otro lado, intentó culpar del asesinato de James nada menos que a Guy y Nicola, ya que Guy fue quien recogió el arma homicida, lo cual, admitidamente, parecía sospechoso. La defensa argumentó que Guy fue el autor y Nicola fue cómplice, lo cual es increíble si me lo preguntas. Tras 2 días de deliberación, el jurado no logró una decisión unánime, lo que fue frustrante para todos. Pero para que Melanie enfrentara la ley, el Estado programó un segundo juicio. Y el segundo juicio fue en septiembre de 2018, y después de los mismos argumentos, finalmente el jurado emitió el veredicto. Melanie fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y fue sentenciada a la pena máxima de 50 años de prisión. Tomó casi 2 años, 2 juicios y muchos giros inesperados para conseguir justicia para James, pero finalmente todo terminó. La familia Berry había sufrido un trauma inimaginable. No solo perdieron a su hijo amoroso, gentil y bondadoso, sino que su mamá fue acusada de ser cómplice en su asesinato en medio de todo esto. Esto es un nivel diferente de dolor y sufrimiento. James perdió la vida porque Melanie no quería terminar con él. Melanie no podía soportar que James la rechazara, y eso la llevó a perder todo el control, y las cosas terminaron trágicamente. Según Alexandra, nadie en la familia Berry volverá a ser el mismo. Están traumatizados de por vida. Aunque se hizo justicia, 50 años no son suficientes para quitar el trauma, el dolor y la pesadilla. El rechazo duele mucho. Puede ser el fin del mundo para muchas personas, pero recurrir a vengarse de alguien que no siente lo mismo por ti no solo es irracional, sino que nunca termina bien. Dejar que nuestras emociones tomen el control en situaciones como estas es un error perjudicial. Las rupturas son desgarradoras y sí, son increíblemente dolorosas, pero es algo que le pasa a casi todo el mundo en algún momento de su vida. Pero lo que no es normal es arruinar o terminar la vida de alguien de manera perpetua, todo en nombre de la venganza. Home Depot no es un nombre desconocido.
Con más de 2.300 tiendas en Estados Unidos, Canadá y México, Home Depot es el mayor minorista de mejoras para el hogar del mundo, vendiendo herramientas, materiales de construcción y todo para renovación, remodelación y mantenimiento. Pero para la familia Bromfield, el nombre Home Depot los hizo revivir la pesadilla que ocurrió el 19 de agosto de 2012 cuando su hija embarazada de 21 años, Alicia Bromfield, fue encontrada sin vida en una habitación de hotel. El desgarrador caso de Alicia Bromfield pudo haberse evitado porque Alicia hizo todo lo correcto para detener un ciclo de tormento, pero aún así perdió la vida, y no solo eso, sino también la vida de su bebé no nacido, todo por culpa de una persona obsesionada. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts, tu anfitrión, y cada semana publico nuevos documentales de crímenes reales. Si prefieres escuchar crímenes reales narrados por una persona y no un robot, suscríbete. No cuesta nada y te mantiene al tanto de todos mis videos más recientes. Alicia Bromfield nació el 28 de agosto de 1990 en Joliet, Illinois, hija de Sherry y James. Alicia tenía una hermana, Brianna, y 3 hermanos, Luke, Chase y Colton. Alicia era descrita como una niña feliz, enérgica y alegre. De niña, era muy unida a su familia, sobre todo a su mamá y abuela. Eran las 2 mujeres que siempre estuvieron en su vida y querían mucho a Alicia. Tristemente, la abuela de Alicia falleció poco después, y como imaginarás, Alicia quedó devastada. Su abuela fue una persona fundamental en su vida, y es seguro decir que Alicia sintió la ausencia y un vacío creciente después de la muerte de su abuela. Pero aún así, Alicia mantuvo su personalidad vibrante y única. Era muy activa en la escuela, le encantaba jugar afuera y era un cúmulo de alegría para quienes la rodeaban. Alicia asistió a la Academia Católica de Joliet, de donde se graduó en 2008 y más tarde se inscribió en la Universidad de Western Illinois, donde estudiaba justicia penal y psicología forense. Alicia era muy cercana a su mamá, Sherry, porque sus padres se divorciaron temprano y pasó la mayor parte de su vida con ella. Cuando Sherry conoció y se casó con otro hombre, Alicia se alegró mucho por ella. Ella estaba muy feliz de que su mamá encontrara a alguien y le encantaban las familias grandes. Alicia también quería tener una familia propia. Ella sabía en lo más profundo de su corazón que había nacido para ser mamá, y si había algo que Alicia quería más que nada, era tener una familia grande, feliz y amorosa. A los 16 años, Alicia comenzó a trabajar en Grand Flower Growers. Ella creaba arreglos florales impresionantes que luego vendían en el Home Depot cercano. Le encantaba estar ahí. Era un trabajo fácil de manejar, ya que era estudiante de tiempo completo y disfrutaba presumir su creatividad con las flores y poner una sonrisa en la cara de sus clientes. Además, su trabajo de florista le daba ingresos en temporada baja, lo que era una gran ventaja para Alicia. Un estudiante de preparatoria con un trabajo flexible y bien pagado, estoy seguro de que nadie rechazaría eso. Al salir de la preparatoria, era técnico independiente en reparación de televisores. Ganaba unos $50 semanales, así que Alicia sí la tenía hecha. Pero tan perfecto e ideal como era su trabajo, Alicia enfrentaba algunos problemas en el trabajo, pero no por clientes desagradables, ni por el estrés de lidiar con grandes pedidos de último minuto. En cambio, la raíz de los problemas era alguien que era su superior. Era Brian Cooper, de 35 años. Alicia, de 16 años, recién comenzó a trabajar en Grand Flower Growers y llamó la atención de su jefe, Brian. Al inicio, ambos tenían una amistad laboral normal y platicaban sobre el trabajo y su vida diaria. Pero pronto, todo cambió para Brian, quien deseaba algo más de Alicia. Él quería una relación exclusiva con ella, pero Alicia siempre rechazaba sus avances. Primero, ella tenía 16 años y Brian 35, lo cual ya es alarmante e inapropiado. Aunque no fuera así, el hombre debió entender el mensaje cuando Alicia rechazó de inmediato sus avances. Seguro esto fue muy difícil para Alicia, piénsalo. Técnicamente, este era su jefe, y fue muy incómodo para ella mantener a Brian y sus insinuaciones extrañas a raya mientras intentaba concentrarse en su trabajo. Brian era alguien con quien Alicia veía e interactuaba diario, así que era difícil para ella. Además, Alicia no podía renunciar tan fácil. Como estudiante con dificultades, necesitaba el dinero. Y bueno,
El trabajo pagaba bien, así que dejarlo todo por un jefe acosador simplemente no se sentía justificado. Aunque Brian estaba siendo muy insistente con Alicia y seguía persiguiéndola, es importante saber que Alicia nunca le correspondió. Ella intentó mantenerlo profesional, pero Brian no lo entendió. Alicia no era ingenua. No dejó que su jefe la acosara. Ella presentó varias quejas a la empresa porque Brian era grosero e inapropiado. Según las quejas de Alicia, si alguna vez rechazaba a Brian o si él la veía hablando con otro chico, entonces él recurría a llamarla con nombres muy inapropiados. Brian era simplemente una pésima excusa de persona que no podía aceptar el rechazo de una mujer. Y cada vez respondía con agresividad verbal. Brian, como mal jefe, abusaba de su autoridad negándole a Alicia descansos para comer y haciéndola trabajar horas extras solo para burlarse y mostrar su poder. Es tan frustrante ver a Brian abusar de su autoridad como jefe o supervisor solo porque Alicia no quería ser su novia. Pero hablando de novia, Brian también iba por ahí diciéndoles a los otros empleados que Alicia era su novia y que estaban saliendo cuando claramente no era así. Brian disfrutaba difundir estos falsos rumores sobre él y Alicia. Cabe aclarar que él era un hombre de mediana edad y ella solo una chica de preparatoria en ese entonces. A pesar de todo, Alicia ya se cansaba de esto. Ella intentaba equilibrar estudios, vida y trabajo, pero Brian seguía obsesionado con Alicia. Y por mucho que no quiera decirlo, esto continuó durante 5 años completos. Alicia trabajó en Grand Flower Growers durante 5 años y asistía a la universidad, y en el momento del caso tenía solo 21 años. Ella no dejó su trabajo, y aunque hizo varias quejas, Brian no enfrentó ninguna consecuencia, y seguía siendo el tipo obsesivo y raro que intentaba que Alicia saliera con él. Alicia realmente pensaba que su fascinación por ella se desvanecería, pero claramente eso no estaba pasando, y si acaso, las cosas solo se pusieron más intensas y peores. A inicios de 2012, Alicia recibió una grata sorpresa. Estaba embarazada. Por suerte, el padre no era Brian, sino un estudiante de la misma universidad que Alicia, pero decidió no participar en la vida del niño. Aunque Alicia estaba triste porque el papá del bebé no quería estar, eso no le impidió alegrarse al saber de su embarazo. Alicia estaba emocionada por ser mamá, y dejar su trabajo no era opción, ya que aunque su embarazo era una gran noticia, ahora necesitaría mucho dinero para mantenerse, cuidar a su bebé y pagar la universidad. Meses después, Alicia supo que tendría una niña y ya la había nombrado Ava Lucille. Alicia tenía una conexión innegable con Ava, como estoy seguro que la mayoría de las futuras madres tienen. Solo contaba los días para conocer a la nueva versión mini de sí misma. Pero Alicia fue sacada de su feliz estado de embarazo por nada menos que Brian. Él no se echaba para atrás ni siquiera después de saber que Alicia estaba embarazada. De hecho, estaba más mandón que nunca. A pesar de que Alicia estaba embarazada y debía acudir a citas médicas y ultrasonidos, Brian la obligaba a trabajar horas extra, cambiaba sus turnos sin aviso y hasta la amenazaba con despedirla si faltaba un día. Mientras tanto, él seguía insinuándose y todos los rechazos de Alicia caían en oídos sordos. Brian incluso obligó a Alicia a hacerle mandados, como pasear a su perro. Si Alicia se negaba, Brian la amenazaba con despedirla, pues sabía cómo doblegarla a su voluntad. Él se aprovechó de su desesperación porque Alicia necesitaba el dinero más que nunca y no podía renunciar a su trabajo cuando le faltaban solo unos meses para dar a luz. Como las quejas contra Brian no llegaban a nada, Brian se volvía cada vez más implacable y estaba seguro de que haría que Alicia hiciera lo que él quisiera sin meterse en problemas. Lo único que la alta dirección hizo contra Brian fue pedirle que se fuera temprano del trabajo para que no tuviera tanta interacción con Alicia, y le pidieron que asistiera a cursos de control de ira, cosa que obviamente no hizo. Alicia estaba tan cansada de este comportamiento que incluso se lo confió a su mamá, y Alicia hizo todo lo correcto. Ella no dejó su trabajo por Brian, pero se quejó de él ante la alta dirección y pensó que lo tomarían en serio. Pero tristemente, ese no fue el caso. Avanzando rápido a agosto de 2012, Brian se acercó a Alicia y le exigió que lo acompañara a la boda de su hermana. Supongo que necesitaba compañía y decidió atormentar a Alicia obligándola a ir con él. Alicia no quería ir con él y solo le dijo que no, pero Brian la dejó en paz. Claro que no, la amenazó de nuevo y le dijo que si no obedecía, la despediría.
Esta amenaza inmediatamente puso a Alicia entre la espada y la pared. Para ella era una situación de vida o muerte. O se casaba con su jefe espeluznante y acababa con esto, o perdía su trabajo y pasaba las últimas semanas de embarazo buscando empleo. Cuando Alicia le contó esto a su mamá, Sherry, ella le aconsejó que no fuera y dejara su trabajo. Brian le aseguró que toda la fiesta de la boda se hospedaría en el mismo hotel que él y Alicia, así que no había motivo de preocupación. Brian se portaría bien y no molestaría a Alicia. Solo quería invitarla a la boda de su hermana como amiga. Así que esta información fue un alivio tanto para Alicia como para Sherry. Y al final, Alicia aceptó ir con Brian, aunque le dejó muy claro que solo iba con él como amigos. Y parte de la razón por la que aceptó en primer lugar fue que no estaría sola con este tipo raro en el hotel. Si sentía inseguridad, lo diría a su familia. Brian se emocionó cuando Alicia aceptó, y el 18 de agosto ambos viajaron a Wisconsin para la boda. Iban al Sand Bay Beach Resort, y hasta donde Alicia sabía, esperaba que toda la familia Cooper estuviera allí. Pero eso estaba muy lejos de la verdad. Al llegar al hotel, Alicia recibió su primera sorpresa. Estaban hospedados solos en un hotel distinto y no había nadie de la boda. Alicia ni siquiera sabía dónde se estaban hospedando los demás invitados, y esto de inmediato la alarmó y comprensiblemente la enfureció. Sherry contó que Alicia le envió un mensaje ese día, diciendo que discutió con Brian y que volverían a casa de inmediato. Esto le pareció raro a Sherry, ya que Brian debía acompañar a su hermana al altar, así que era imposible que se fueran de la boda. Tiempo después, Sherry recibió un mensaje de Alicia diciendo que ella y Brian se reconciliaron y se quedarían para la boda. Ahora, sé lo que está pensando tu mente de crímenes reales. Este mensaje no pudo haber sido de Alicia. Quizá fue Brian enviando mensajes desde el teléfono de Alicia, pero en realidad sí era Alicia. Al final, fue a la boda con Brian y se tomaron una foto juntos. Parecían felices, pero lo que nadie sabía era que Brian estaba de nuevo en lo mismo, obligando a Alicia a básicamente fingir que tenía una relación con él. Alicia finalmente se hartó de todo esto. No solo no estaba interesada, sino que también estaba cansada. Simplemente no quería estar en una relación con este tipo raro, que además resultaba ser su jefe. Alicia terminó la conversación diciendo que ya había acabado. Cuando terminara la boda y regresaran a Illinois, ya no tendría ninguna relación profesional con él. ¿Puedes culparla? Brian la molestó más de 5 años y Alicia ya estaba harta. Pero no era como si pudiera irse así nada más. Estaba en Wisconsin. Brian la llevó hasta allá y necesitaba que él la regresara. Al terminar la boda, esa era su única forma de volver a casa, lo que hizo que Brian se enojara con Alicia. Finalmente entendió que Alicia ya no iba a tolerar su comportamiento y que no tendría la oportunidad de perseguirla y acosarla nunca más. Brian sí la dejó en paz, pero durante toda la noche estuvo malhumorado, sumido en toda esa rabia y enojo sin control, y para empeorar las cosas, también empezó a beber. Finalmente, la boda terminó y Alicia y Brian regresaron al hotel. Ahora compartían habitación, pero con camas separadas, como si eso bastara para que Alicia se sintiera más segura. Estoy seguro de que Brian la obligó a compartir la habitación con él, y si fuera por Alicia, daría todo por no pasar ni un momento más sola con ese tipo tan desagradable. Alicia estaba agotada y tenía casi 7 meses de embarazo. Estuvo de pie todo el día, además de lidiar con las payasadas de Brian, y solo quería dormir un poco. Alicia y Brian también tenían que irse al día siguiente, y ella solo contaba los minutos para regresar a Illinois. ¿Pero Brian sentía lo mismo? Pues no, él temía el día siguiente. Sabía que esa sería la última vez que molestaría o controlaría a Alicia, y eso lo enfurecía. Estaba tan enojado con Alicia por rechazarlo, por no corresponder a sus avances y por alejarlo, y tristemente esto llevaría a un final aterrador. Brian se sentó en el sofá con una bebida en la mano y observó a Alicia dormir durante casi 2 horas. Como último recurso, despertó a Alicia y le pidió salir en una cita por última vez. Cuando Alicia dijo que no, fue cuando Brian ya no pudo controlar su ira creciente. No fue lo último que Alicia dijo antes de su trágico e inevitable final. Brian se dio solo un segundo antes de lanzarse sobre Alicia. Ella despertó sobresaltada, pero Brian no se detuvo y estaba listo para acabar con la vida de Alicia con sus propias manos. Alicia luchó por respirar y suplicó por su bebé, pero fue inútil. Y trágicamente, Brian tuvo éxito en acabar con su vida.
No solo mató al objeto de su obsesión incurable, sino que también mató al inocente bebé no nacido en el vientre de Alicia, lo cual es simplemente horrible y despiadado. No puedo imaginar lo que Alicia sintió en esos momentos finales. Estaba por irse a casa en unas horas, pero ella y la pequeña Ava eran atacadas sin piedad por un hombre que no aceptaba un no como respuesta. Si asesinar a Alicia no fuera lo suficientemente atroz, Brian luego se aprovechó de una Alicia que ya no estaba con vida e incluso le tomó fotos a su cuerpo sin vida, lo cual es simplemente perturbador y repugnante. Pensar que Alicia fue humillada de esa manera después de morir es simplemente desgarrador e increíble. Pero después del acto horrible contra Alicia, Brian se quedó dormido en la bañera. A la mañana siguiente, Brian contempló tomar el camino del cobarde para evadir la ley e intentó acabar con su propia vida ahogándose, pero no tuvo éxito. Finalmente, decidió reportar el incidente a la policía. Para hacerlo, caminó hasta una gasolinera cercana, todavía empapado por la bañera, y todos lo miraban incrédulos. Pidió al cajero hacer una llamada al 911 para reportar un asesinato. Cuando el operador preguntó quién cometió el asesinato, Brian respondió con calma: «Fui yo. Yo lo hice». La policía llegó a la tienda de conveniencia en cuestión de minutos, arrestó a Brian en el lugar y lo llevó a la estación de policía. Ahí, durante una entrevista, Brian confesó todo, pero dijo que él y Alicia tenían una relación y que él quería un compromiso exclusivo, pero Alicia no. Incluso afirmó que se contuvo porque Alicia estaba embarazada de otro hombre, lo cual es totalmente falso. La única verdad en toda la declaración de Brian fue la razón por la que terminó con la vida de Alicia, y en última instancia, con la vida de su bebé no nacido. Y eso fue porque Alicia ya no quería tener nada que ver con él. Mientras tanto, un grupo de oficiales de policía se dirigió al Resort Sand Bay, y en cuanto entraron a la habitación de Brian y Alicia, quedaron horrorizados. Alicia yacía sin vida en la cama, cubierta con una sábana y una almohada bajo la cabeza. Brian ya lo había hecho antes de salir. Ahora, la policía tenía que informar a la familia de Alicia sobre su trágico fallecimiento y el de su bebé. Sherry fue visitada por un oficial de policía y de inmediato supo que algo andaba mal. Sherry supo que Alicia falleció y la policía investigaba un homicidio. Este fue el momento en que Sherry se derrumbó por completo. Sintió que el dolor y la pena consumían todo su cuerpo y esas emociones se transformaron en culpa. Sherry sintió que había fallado como madre por no proteger a su hijo. Pensó que no hizo lo suficiente para proteger a Alicia de este tipo que se convirtió en asesino. Sentía emociones tan complejas que ni las palabras podían describirlas. Fue devastador para quienes la rodeaban verla así, tan impotente, desesperada y destrozada por esta terrible pérdida. Mientras Brian estaba tras las rejas, la policía investigó más a fondo su pasado y lo que encontraron fue escalofriante. Primero que nada, Alicia no fue la única compañera de trabajo que fue acosada en el trabajo. Brian manoseó a otra mujer, y ella estaba tan disgustada que presentó una queja en su contra y luego simplemente renunció a su trabajo. Brian también tenía un historial de citas dudoso y en una ocasión retuvo a una exnovia porque, según él, no quería escuchar. La policía también encontró montones y montones de quejas hechas por Alicia contra Brian y se dieron cuenta muy rápido de que la alta dirección no hizo nada para castigar o reprender a Brian. Además, esto es otra cosa perturbadora y repugnante que hizo Brian. Tenía varias cámaras secretas en su casa y en la habitación del hotel. Si recuerdas, Brian obligó a Alicia a pasear a su perro y para eso incluso le dio una llave de su casa. Cada vez que Alicia iba a dejar al perro y usaba el baño al salir, ella no sabía que Brian la estaba grabando en secreto. Incluso la grabó en el baño del hotel, y esto ya es otro nivel de invasión a la privacidad. Este hombre no tenía ningún concepto de límites ni de privacidad, y solo quería violar la intimidad de Alicia sin importar nada. Así que la policía no perdió tiempo en llevar a Brian ante el tribunal. Sorprendentemente, Brian se declaró no culpable, aunque confesó el asesinato por teléfono y en video, y su ácido desoxirribonucleico estaba por todas partes, desde el cuerpo de Alicia hasta el resto de la habitación. La defensa de Brian optó por la intoxicación voluntaria. La defensa argumentó que Brian cometió el asesinato bajo una neblina alcohólica y que si alguien tenía la culpa de toda la situación era la botella de alcohol y no los impulsos retorcidos y oscuros de Brian. La familia Bromfield soportó el doloroso juicio y la fiscalía se esforzó mucho por dejar de lado la artimaña de la intoxicación. La fiscalía afirma que Brian era lo bastante coherente para recordar sus actos,
pensar en suicidarse y confesar el asesinato. También dijeron que Brian ya había decidido hacerle daño a Alicia durante la boda, así que la defensa no tenía ningún sentido. Al final del juicio, el jurado no logró una decisión unánime. Un año después, sin embargo, se llevó a cabo un segundo juicio y se presentaron los mismos argumentos. Esta vez, el jurado llegó a un veredicto y Brian fue declarado culpable de 2 cargos de homicidio intencional en primer grado. Uno por Alicia y otro por su bebé no nacido. El 27 de julio de 2014, 2 años después del fatídico ataque a Alicia, Brian fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas. Ahora está encarcelado en la institución correccional Dodge en Wisconsin. Antes era el Hospital Estatal Central para criminales con enfermedades mentales. Ahora es una prisión de máxima seguridad. Es la misma prisión donde estuvieron encarcelados Jeffrey Dahmer, Ed Gein y varios otros asesinos seriales infames. Chris Watts, quien mató a su esposa embarazada y a sus 2 hijas por otra mujer, cumple aquí 3 cadenas perpetuas. Así que es seguro decir que Brian no verá la luz del día en mucho tiempo. Las muertes de Alicia y Ava fueron un golpe trágico para la familia Bromfield. Sherry dijo que solo sentía rabia por Brian y que ocupaba todos sus pensamientos. Tras el funeral de Alicia y Ava el 25 de agosto de 2012, Sherry decidió enfocar su ira en algo que hiciera recordar a Alicia de la mejor manera. Así que esto fue lo que hizo, y nació el Proyecto Púrpura. Era el legado de Alicia en todos los sentidos. El púrpura era su color favorito, y el proyecto tenía como objetivo brindar ayuda financiera a madres solteras, algo que Alicia necesitaba, por lo que no podía dejar su trabajo ni a su asqueroso jefe. El proyecto también ofrece programas para sobrellevar el duelo a padres que han perdido a un hijo. El Proyecto Púrpura organiza eventos como la Noche de la Esperanza, realizada en el 12º aniversario del fallecimiento de Alicia, y el Retiro de Duelo. Sherry demandó a Home Depot y Grand Flower Growers por muerte injusta, alegando que ignoraron las quejas de Alicia y permitieron que Brian actuara impunemente. Al final, las empresas fueron responsables de las muertes de Alicia y Ava. Solo podemos esperar que la familia de Alicia pueda seguir adelante después de esta pérdida tan repentina y trágica, porque Alicia y Ava tenían mucho por lo que esperar en la vida, pero todo les fue arrebatado en un instante. Es muy fácil decir, renuncia a tu trabajo, pero no siempre es tan fácil hacerlo realmente. El acoso laboral no es poco común, y eso es aterrador. Aunque muchos lugares de trabajo fomentan un ambiente laboral saludable, siempre hay monstruos allá afuera que pueden aprovecharse de la desesperación de las personas y abusar de su poder, justo como Brian se aprovechó de la situación de Alicia. Chicos, no dejen que su vida sea un caso de crimen real. Si esta situación te suena de alguna manera similar a tu propia vida, tienes que encontrar una forma de salir de ahí. Tú vales mucho más que esto, y Alicia también lo valía. La vida está llena de experiencias. Unas asombran y otras pueden hundirte. Puedes superar lo imposible y dejarte miserable. Pero la verdadera fuerza y determinación es cuando te levantas y reconstruyes tu vida desde cero cuando surgen estos problemas. Esto era justo lo que Jermica Whitehead intentaba hacer. Recibió cartas equivocadas desde su nacimiento y no quería que sus hijas gemelas vivieran lo mismo. Pero cuando su cuerpo sin vida fue encontrado en su habitación en Conyers, Georgia, la policía quedó desconcertada. No sabían quién lo hizo, pero pronto notaron que la persona malvada tras su asesinato no era un desconocido. Era alguien inesperado. No hablo de un cónyuge o exnovio enojado, esto era mucho peor. El caso de Jermica Whitehead es angustiante, trágico y un claro ejemplo de cómo las personas recurren a lo inimaginable cuando las cosas no salen como quieren. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts y cada semana publico nuevos documentales de crímenes reales. Así que si te gusta lo que ves, asegúrate de suscribirte. Es totalmente gratis y solo te avisa cuando subo nuevos videos. Jermica Yvonne Whitehead, conocida como Nikki, nació el 18 de abril de 1975. Ella no nació en un vecindario tranquilo y pacífico, sino en un hospital-prisión. Linda Whitehead, su madre, fue condenada por robo y posesión de drogas a los 21 años estando embarazada. Y después de dar a luz a Nikki, Linda obviamente no crió a una recién nacida en prisión.
Así que la pequeña Nikki fue entregada a la mamá de Linda, Della Frazier, y juntas vivieron en Decatur, Georgia. Así que la vida fue inusual para Nikki desde el principio. No tenía una madre adecuada en su vida. Su papá biológico no estaba presente y fue criada por su abuela, que tenía 41 años cuando ella nació. Al crecer, Della definía a Nikki como una niña difícil. Era una chispa, pero no podía ser disciplinada adecuadamente. Nikki siempre tramaba algo, pero era inteligente y destacaba en la preparatoria. Pero casi al mismo tiempo, Nikki empezó a juntarse con malas compañías, salir de fiesta, romper el toque de queda y probar sustancias ilegales. También comenzó una relación a una edad muy joven y a los 17 años la historia se repitió y al igual que su madre, Nikki quedó embarazada. El novio de Nikki no estuvo feliz con la noticia y la dejó para mudarse a Canadá. Nikki estaba decidida a seguir con su embarazo y ser mejor madre. Durante una de sus citas de rutina, Nikki descubrió que esperaba gemelos, y esta noticia fue un shock para Nikki. Pero aunque obviamente estaba aterrada, adoraba absolutamente a sus bebés no nacidos, aunque estaba estresada por cómo cuidarlos. Nikki era una joven muy expresiva, trabajadora y de espíritu libre que solo quería lo mejor para sus hijos. 9 meses después, el 27 de noviembre de 1993, Nikki dio a luz a 2 niñas gemelas idénticas y las llamó Jasmaya y Tasmaya. Las gemelas eran conocidas como Jazz y Taz. Aunque Nikki estaba en las nubes cuando vio a sus 2 niñas, sabía que cuidar y mantener a 2 hijas no iba a ser fácil. Nikki consiguió rápido una licencia para ser estilista en un salón local y así ganar dinero para su nueva familia. Su instructora, Rhonda, dijo que Nikki era una madre amorosa, apasionada y muy trabajadora. Yuka Harris, la mejor amiga de Nikki, dijo que Nikki era increíble. Claro, no se oponía a divertirse un poco, pero era innegablemente talentosa, aunque nunca había tenido experiencia previa en peinados, lo que la hacía muy popular entre los clientes. Para Nikki, ser estilista implicaba pasar muchas horas en el salón para tomar más turnos y ganar más dinero. Así que Jazz y Taz fueron criados en su mayoría por su bisabuela, Della, y la situación funcionó bastante bien. Las niñas estaban bien cuidadas, así que Nikki podía trabajar tranquila. Para el año 2000, la racha de Nikki de tener malas experiencias con hombres indisponibles finalmente terminó cuando conoció a un conductor de camión llamado Roberto Head. Roberto conoció a Nikki en un centro comercial y la invitó a salir cuando él tenía 55 años. Roberto, con solo 25 años, era la estabilidad que Nikki necesitaba tras tener a sus hijas gemelas. Roberto era un hombre amable y cariñoso que realmente amaba a Nikki. Y también aceptó a Taz y Jazz con los brazos abiertos, y Nikki incluso se mudó con él a un vecindario muy seguro, cómodo y tranquilo en Conyers, Georgia. También animó a Nikki a estudiar una carrera en moda en el colegio Butler. Roberto quería ofrecer a Nikki y las jóvenes un hogar cómodo y seguro, y Nikki estaba emocionada por el cambio. Ella quería darles una vida mejor a sus hijas, y se nota que Nikki realmente hizo su mayor esfuerzo. Nadie es un padre perfecto. Somos humanos y a veces el estrés de la paternidad o responsabilidades nos supera. Y como Nikki era madre soltera de gemelas, puedes apostar que estaba lidiando con un sinfín de responsabilidades. Por primera vez, tras conocer a Roberto, halló un hogar permanente para ella y sus hijas. Jazz y Taz, al crecer, eran consideradas niñas inteligentes, listas y muy activas. Eran iguales excepto por una marca en la mejilla de Jazz. Las dos estaban en el cuadro de honor, eran Girl Scouts y participaban en actividades extracurriculares como tenis y baile. Jazz y Taz eran alumnas ejemplares con 10 y por su horario apretado no tenían tiempo para problemas. Las cosas no eran ideales para Nikki, Jazz y Taz, pero tampoco estaban mal. En general, todo iba muy bien para esta familia. Sin embargo, nadie podría haber adivinado que justo cuando Nikki empezaba a tener un respiro en la vida, esa vida le sería arrebatada. El 13 de enero de 2010 fue un día escolar común para Jazz y Taz, quienes vivían con Nikki en la casa de Roberto. Alrededor de la primera hora de la tarde, cuando las gemelas llegaron a casa, se quedaron paralizadas al entrar y ver que la sala estaba completamente desordenada. Fue una escena espantosa que la policía luego describió como un matadero. Cuando las gemelas llamaron a su mamá y se acercaron al baño, presenciaron una escena aún más espantosa. En una tina llena de agua encontraron a Nikki sin vida e irreconocible.
Las chicas huyeron de inmediato del lugar, y una de ellas incluso detuvo a un oficial en servicio en la calle. Según el oficial, las chicas estaban histéricas y no podían hablar. Se llamó refuerzos y paramédicos al lugar, y en cuestión de minutos, la casa fue acordonada y estaba llena de oficiales de policía. Los oficiales quedaron atónitos ante la escena del crimen, algo que nunca habían presenciado, lo cual ya es mucho decir. Un jarrón roto yacía en el suelo de la sala. Todo, incluidos muebles, piso y paredes, estaba manchado de rojo. Con solo mirar el cuerpo de Nikki, los oficiales estaban seguros de que había ocurrido una lucha intensa y que Nikki luchó hasta su último aliento. El cuerpo de Nikki fue llevado a una autopsia y los resultados fueron desgarradores. Las heridas en su cuerpo se contaron entre 60 y 80. Definitivamente esto fue un crimen pasional. Alguien atacó a Nikki con tanta ferocidad y sin descanso que sucumbió a sus heridas increíblemente rápido. Se estimó que la hora de muerte de Nikki fue entre las 8 a.m. y las 10 a.m. de ese mismo día. Los oficiales se desconcertaron por los resultados. Buscaban a quien estaba detrás del brutal ataque a Nikki y sospecharon primero de alguien con quien tenía una relación romántica. La persona más obvia de interés era Roberto Head, el novio de Nikki, desde hace ya 10 años. Él tenía una coartada irrefutable y las gemelas confirmaron que Roberto estaba fuera por trabajo, así que no pudo hacerlo. Pero fue entonces cuando la policía se enteró de otra persona. Su nombre era Joe y era alguien con quien Nikki estaba saliendo los últimos meses a espaldas de su novio. Entonces, ¿fue este un caso clásico de una aventura que salió mal? ¿Robert se enteró de Joe y decidió vengarse de Nikki? ¿O fue Joe el asesino incapaz de soportar compartir a Nikki con alguien más? Bueno, la policía necesitaba más información y recurrieron a Jazz y Taz para obtener detalles, mientras seguían buscando a Joe. Las gemelas fueron llevadas a la estación de policía, muy nerviosas, inestables y llorando histéricamente. Uno de los oficiales también notó que Taz se mordía la mano y el brazo, aparentemente por los nervios. Los oficiales de policía hicieron todo lo posible por consolar a las gemelas, pero en cuanto intentaron que hablaran, las cosas se pusieron extrañas. Los oficiales notaron de inmediato que Jazz y Taz estaban completamente abrigadas, hasta las manos enguantadas. La policía consideró extraño esto, ya que aunque hacía frío en Georgia, no era bajo cero ni nada similar. La policía tuvo problemas para interrogar a las gemelas juntas, por lo que las separaron para hacer preguntas. Querían saber qué había pasado el día del crimen. Jazz y Taz dijeron que Nikki las había despertado, se vistieron y llegaron a la escuela como a las 8 de la mañana. Fueron a clases y al volver en la tarde hallaron a su mamá sin vida en la bañera. La historia de Jazz y Taz coincidía, por lo que la policía no sospechó en ese momento. Pero cuando revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la escuela, la policía tenía toda una lista de preguntas para las gemelas. Mira, Jazz y Taz estaban en la escuela, pero llegaron tarde, como a las 10 de la mañana. Había una ventana de 2 horas sin justificar y la policía debía averiguar qué ocurrió en ese tiempo y por qué las chicas aparentaban mentir. La policía recuperó imágenes de cámaras de una gasolinera cerca de la casa de Nikki y Robert, donde se vio a las 2 chicas buscando a alguien que las llevara a la escuela. Esto era extraño, porque si Nikki seguía viva entonces, según Jazz y Taz, ¿por qué no llevó a las chicas a la escuela como antes? De regreso en la casa, los investigadores iban de puerta en puerta preguntando si alguien vio o escuchó algo raro. Fue entonces cuando la vecina de Nikki relató un extraño incidente ocurrido la mañana del 13 de enero. Mira, este vecino estaba profundamente dormido cuando escuchó que sonaba su timbre. Esto hizo que el perro de su vecino empezara a ladrar como loco. Tan pronto como el vecino calmó al perro y fue a la puerta principal, no había nadie allí. Al ser notificada, la policía centró su atención en la cámara de vigilancia de la casa. Ubicada justo al lado del timbre, estaba manchada con manchas rojas. Cuando revisaron las manchas, resultó que era sangre y el ácido desoxirribonucleico coincidía con el de Nikki. Esta fue una revelación inquietante que llevó a la policía a creer que Nikki pudo escapar de su atacante e incluso intentó pedir ayuda. Pero tristemente, el atacante la alcanzó y la llevó de regreso a la casa. Todavía faltaban muchos detalles en el caso, y aunque las gemelas claramente no le estaban diciendo toda la verdad a la policía, aún no había pruebas contundentes contra nadie. Joe fue interrogado y pronto descartado como sospechoso. Estaba muy afectado emocionalmente y tenía una coartada, además de que no tenía ningún motivo para lastimar a Nikki de una manera tan salvaje. Pero volviendo a las gemelas, ellas seguían con sus vidas, asistiendo al baile de graduación, a clases, etc.
Jazz y Taz no parecían afectadas ni de luto por la muerte de su madre. Siguieron adelante rápido. Uno pensaría que alguien que ha visto el cuerpo sin vida de su madre quedaría traumatizado de por vida. Pero Jazz y Taz parecían estar disfrutando al máximo. Incluso en el funeral de Nikki, Jazz y Taz se comportaron irrespetuosamente, riendo y conversando como si su madre no estuviera en un ataúd cerca. Esto enfureció a muchos. No era el comportamiento de dos gemelos en duelo. Pero mientras Jazz y Taz seguían con sus vidas como si no hubieran perdido a su mamá, sin que ellos lo supieran, la policía estaba reuniendo pruebas en su contra y básicamente estaba armando un caso contra ellos. Para entonces, la policía pensaba que el asesino... Bueno, podrían haber sido las propias hijas gemelas de Nikki. Esta fue una revelación escalofriante. Una madre atacada sin piedad y fatalmente por nada menos que su propia sangre. La policía simplemente tenía demasiadas pruebas. A la policía le llamaba la atención que Taz se mordía a sí misma. Al principio pensaron que esto era solo una especie de tic nervioso extraño, pero ahora empezaban a preguntarse si Taz en realidad estaba tratando de ocultar algo. Otra lesión, por ejemplo. Antes de que Nikki fuera sepultada, la policía obtuvo las impresiones de sus dientes. Y cuando las compararon con las marcas encontradas en Taz, fue un premio mayor para la policía. Nikki había mordido a Taz en el brazo. Además, había heridas tanto en los dos gemelos como en Nikki, que eran consistentes con la pelea. Las marcas de mordidas encontradas en el cuerpo de Nikki coincidían con las de los gemelos, e incluso había fibras de cabello de los gemelos en la boca de Nikki. Para la policía, estaba claro como el agua que la pelea había ocurrido entre Nikki y los gemelos. Además, cuando la policía revisó la habitación de los gemelos, encontraron un diario, y en él había entradas que pusieron la piel de gallina a los investigadores. El diario incluía varias entradas donde los gemelos expresaban su resentimiento hacia su mamá y su deseo de deshacerse de ella. Estas entradas tampoco eran recientes, así que estaba claro que esta ira y resentimiento se habían estado gestando desde hacía bastante tiempo. Y era toda la prueba que la policía necesitaba para darse cuenta de que el asesinato de Nikki no solo fue cometido por los gemelos, sino que también fue premeditado. La policía también halló ropa manchada de rojo de Jazz y Taz en la lavadora, además de otras pruebas físicas y forenses. Se hallaron botas con grandes mechones del cabello de Nikki ocultas en una caja del armario de los gemelos. A estas alturas, estoy seguro de que podrías pensar que los gemelos estuvieron detrás del asesinato de Nikki, pero la pregunta que surge es, ¿por qué? ¿Cómo pasaron Jazz y Taz de ser estudiantes sobresalientes con puros dieces a convertirse en asesinas aparentemente inofensivas? Bueno, al principio de la historia, puede que haya pasado por alto cómo Jazz y Taz estaban viviendo con Della, su bisabuela. Mientras Nikki trabajaba muchas horas en el salón para sobrevivir, así vivían las chicas. El problema empezó tras la reunión de Nikki y Roberto. Ahora Jazz y Taz vivían en Decatur con Della, mientras que Roberto vivía en Conyers, que estaba a una buena distancia en auto. Pero desde que Roberto y Nikki empezaron a salir, ella pasaba mucho tiempo con él y no con sus chicas. Como Della tenía más de 60 años, no podía vigilar a las gemelas tanto como le hubiera gustado. Las chicas sentían que las habían dejado al cuidado de su bisabuela y estaban abandonadas. Al inicio, todo marchaba bien, y Roberto paseaba a Jazz y Taz, fortaleciendo su vínculo como figura paterna. Cuando las gemelas llegaron a la adolescencia y probaron la libertad, empezaron a vivir más imprudentemente. Como Nikki iba y venía entre Decatur y Conyers, y pasaban semanas en las que Nikki no iba a ver a sus hijas, Jazz y Taz empezaron a romper el toque de queda con más frecuencia. Ese fue el momento en que las gemelas se dieron cuenta de que nadie las estaba vigilando, y ahora se habían salido de control. Jazz y Taz empezaron a salir con chicos mayores y comenzaron a ir a fiestas, quedarse fuera hasta tarde e incluso pasar muchas noches fuera de casa. Y había muy poco que Della podía hacer para detenerlas. Las gemelas sabían que Nikki estaba en casa de Roberts, así que si Della no las vigilaba, eran libres de hacer lo que quisieran. Disfrutaban su libertad y no rendir cuentas a nadie. Muy pronto, Jazz y Taz empezaron a tener un bajo rendimiento en la escuela, pero no pasó mucho tiempo antes de que Nikki se enterara de esto, y quería evitar que sus hijas siguieran un camino oscuro, peligroso y destructivo. Las gemelas comenzaron a rebelarse contra su mamá, que solo quería verlas triunfar. Esto llevó a Nikki a mudar a Jazz y Taz de Decatur, a Conyers con ella y Roberto. Las chicas no estaban contentas con el cambio. Sus días de libertad acabaron y ahora Nikki las vigilaba. Esto hizo que las gemelas sintieran ira, amargura y resentimiento hacia su mamá.
Alejar a las gemelas de Decatur resultó ser todo menos útil. Jazz y Taz hacían berrinches seguido, y una vez Nikki llamó a la policía porque no encontraba a Jazz. Se suponía que debía estar dormida, pero la encontraron pasando la noche en la casa de su novio, lo cual Nikki no apreció para nada. Nikki sabía que lo que hacían Jazz y Taz no acabaría bien, y solo deseaba que sus hijas retomaran el buen camino. Jazz y Taz consideraban irrazonable el comportamiento de Nikki hacia ellas. Las gemelas conocían el pasado salvaje de su madre, así que Nikki les prohibiera repetirlo les parecía hipócrita. No creían que su madre hubiera aprendido de sus errores, ni que quisiera compartir esa sabiduría. Prefirieron pensar que su madre solo quería ser la policía de la diversión. Esto llevaba a muchas discusiones acaloradas entre la madre y los gemelos, y desafortunadamente los gemelos siempre terminaban saliéndose con la suya. Los amigos de Nikki e incluso Roberto decían que le tenían miedo a sus hijas porque las chicas se estaban volviendo violentas con el paso de los días. Se estaban desatando peleas físicas entre Nikki y los gemelos. En un momento, en enero de 2008, la policía tuvo que ser llamada 2 veces porque los gemelos tiraron a Nikki al suelo y la lastimaron gravemente, mientras que las chicas no sufrieron daños, aunque ellas culpaban a Nikki de ser violenta. La policía pronto descubrió que los gemelos eran los violentos y los llevaron a un centro de detención juvenil. En la audiencia, el juez dio la custodia de los gemelos a su bisabuela Della y las chicas lograron lo que querían. Lo más devastador fue que, aunque Nikki fue atacada varias veces por sus hijas, aún deseaba que las cosas funcionaran entre ellas. La corte ordenó terapia y consejería tanto para Nikki como para los gemelos, pero no estaba funcionando. En ese tiempo, Nikki también se reconcilió con su mamá Linda e intentaron mejorar su relación. Aunque las niñas estaban de vuelta con Della y eran libres de hacer lo que quisieran, no pasó mucho tiempo hasta que el juez del Tribunal de Menores decidió que como Della ya no podía cuidar adecuadamente a las gemelas por su edad, pues la custodia regresó a Nikki. Las gemelas tenían 16 años y no estaban contentas con la decisión. Estaban tan molestas que hicieron berrinche en el juzgado. El ruido y caos fueron tales que gente de otras oficinas vino a ver qué causaba el alboroto. Incluso alguien oyó a Jazz gritar: "Si vuelvo a vivir contigo, te mato". El juez otorgó una estancia de prueba de 2 semanas con Nikki para evaluar el resultado. Nikki estaba contenta con la decisión y quería arreglar su relación con sus hijas. Nikki reconoció no ser una madre perfecta y haber estado ausente al inicio, pero aún así buscó mejorar su relación con sus hijas y solo deseaba una vida mejor para ellas. Tras la audiencia, Nikki organizó una fiesta sorpresa en casa para Jazz y Taz, pero las gemelas no la querían. Una de las gemelas se encerró en su cuarto, mientras que la otra simplemente salió por la puerta principal y no regresó después de mucho tiempo. La hostilidad de las gemelas aumentó, aterrorizando a Nikki al grado de poner cerradura en su puerta por lo volátiles e impredecibles que eran. Con esta información, la policía ya sabía que las gemelas eran responsables del asesinato de su madre. Jazz y Taz no querían que les dictaran cómo vivir sus vidas. Querían vivir salvajemente y con libertad, y no iban a permitir que Nikki, su mamá, llegara y pisoteara toda su libertad. Todo lo que la policía quería saber ahora era qué había pasado en ese fatídico día 13 de enero. 4 meses tras el ataque mortal a Nikki, Jazz y Taz, de 16 años, fueron arrestadas y acusadas formalmente en mayo de 2010. Lo interesante era el cambio total en el comportamiento de las gemelas. Inicialmente eran muy estables, dulces y casi infantiles, pero una vez que empezaron a ser tratadas como las principales sospechosas del asesinato de su mamá, su actitud cambió a fría, indiferente y poco cooperativa. Al final, mostraron quiénes eran. Al inicio, las gemelas negaron todo y eran tercas. Los preparativos para el juicio estaban en marcha y tomó 4 años para que la defensa y la fiscalía revisaran todas las pruebas y construyeran sus respectivos casos. Aunque solo tenían 16 años, iban a ser juzgadas como adultas y fueron enviadas a distintos centros correccionales. En enero de 2014, Taz fue la primera en aceptar un acuerdo de culpabilidad de la fiscalía. Taz aceptó declararse culpable de homicidio voluntario, y un mes después, Jazz hizo lo mismo. Parte del acuerdo de culpabilidad era que Jazz y Taz tenían que aceptar una confesión grabada en video en la que detallaban lo que le habían hecho a su mamá en ese fatídico día del 13 de enero. Y finalmente,
4 años después del ataque, la policía y todos los demás supieron cómo fue atacada Nikki. Prepárense, porque es aterrador. El 12 de enero las gemelas salieron de fiesta, bebieron y regresaron después de medianoche. A la mañana siguiente, Nikki despertó a Jazz y Taz para sus clases. Ahora, las gemelas estaban crudas y se quejaban mucho, pero Nikki no les hacía caso y quería que se levantaran y fueran a la escuela. Cuando las chicas se vistieron y fueron a la cocina, Nikki les dijo que ahora vivían con ella y debían seguir sus reglas, así que ya no habría fiestas. Esto fue el detonante que llevó a una discusión intensa y acalorada y a un altercado físico entre las gemelas y Nikki. Nikki intentó protegerse y la pelea eventualmente llevó a todos a la sala. En un momento de enojo, Jazz tomó un florero y lo usó para golpear a Nikki. Esto provocó que Nikki cayera y las gemelas atacaran brutalmente a su madre. Nikki se defendió con todo, hiriendo a Jazz y a Taz e incluso sufriendo muchas heridas defensivas. En un momento, Nikki incluso logró huir de la casa y tocó el timbre de su vecino pidiendo ayuda, pero Jazz y Taz estaban justo detrás de ella y arrastraron a Nikki de vuelta a la casa, donde procedieron a atacarla casi 80 veces, lo cual es simplemente increíble. Esto hizo que Nikki dejara de luchar. Ella seguía viva, pero muy débil y gravemente herida. Después, Jazz y Taz arrastraron a Nikki al baño más cercano y la metieron en una tina llena de agua. Durante la confesión, Jazz y Taz dijeron que mientras metían a Nikki a la tina, ella les habló a las chicas y logró decir, van a ir a la cárcel. Nikki, ya sin poder sostenerse por sí misma debido a sus graves heridas, lamentablemente perdió la vida en esa tina. Después del atroz ataque a Nikki, Jazz y Taz hicieron todo lo posible por limpiar la escena del crimen, pero finalmente se rindieron, se cambiaron de ropa, tomaron la infinidad de armas, incluyendo un cuchillo, una olla de cocina y un objeto de metal, junto con el teléfono y la bolsa de Nikki, y pusieron todo en bolsas de plástico. Las chicas entonces intentaron idear una manera de formar una coartada y pensaron que nadie sospecharía de ellas si simplemente iban a la escuela. Así que se vistieron y consiguieron que alguien las llevara de la gasolinera a la escuela. Es tan inquietante y perturbador ver lo poco afectadas que estaban Jazz y Taz en la escuela. Iban caminando a clase como si no acabaran de quitarle la vida a alguien, y al poco tiempo simplemente siguieron adelante como si nada de eso hubiera pasado. Después de la confesión, el tribunal revisó los acuerdos de culpabilidad y finalmente llegó el momento de sentenciar a estas violentas gemelas asesinas. En enero de 2014, Taz fue sentenciada a 30 años de prisión y un mes después, Jazz recibió la misma condena. Ambas eran elegibles para libertad condicional en 2017, pero aún siguen en prisión hoy en día. Hasta octubre de 2024, Taz podría salir en libertad condicional en marzo de 2026 y Jazz en septiembre de 2027. Jazz está encarcelada en la prisión estatal de Pulaski y Taz está en la prisión estatal de Arendelle. Durante su tiempo en prisión, Jazz y Taz se graduaron de preparatoria y Della estuvo presente para apoyar a sus bisnietas. Este caso fue muy inquietante. A menudo se olvida que Jazz y Taz solo tenían 16 años cuando cometieron este crimen y llevaron a su madre a la muerte. Linda, quien estaba a punto de arreglar su relación con Nikki, perdió a su hija y también a sus nietas para siempre. Aunque han pasado años, Linda todavía no puede superar el hecho de que su hija ya no está y que sus nietas fueron responsables de esta pérdida. Es un sentimiento contradictorio, frustrante y desgarrador que no tiene sentido. Aunque los padres no son perfectos y pueden cometer errores, eso no les da a los hijos libertad para hacer lo que quieran. Jazz y Taz no eran adultos, pero querían vivir como adultos. Nikki no era una madre perfecta, pero eso no justifica el asesinato, sea cual sea el caso. Este es un caso triste donde todo salió mal y el resultado fue terrible de inicio a fin. No puedo imaginar por lo que deben estar pasando Linda y Della, pero solo espero que de alguna manera estos chicos hayan podido cambiar sus vidas en prisión y realmente aprender de sus terribles errores. Porque si no lo hicieron, bueno, no quiero pensar en lo que podría pasar una vez que salgan en libertad condicional.